The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Extremadamente Crueles, el podcast en el que, como sabéis, hablamos de crímenes, asesinos en serie y todo lo que se nos ocurre sobre la marcha. ¡Empezamos! La Navidad, esas fiestas en las que pensamos que nada malo puede suceder. No podemos estar más equivocados. Aquí os traemos un par de tragedias ocurridas durante el periodo festivo. Hola, muy buenas y prenavideñas mañanas, Gemma. ¿Cómo estás? Bueno, mañanas bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí de pies a cabeza, ya ves, Sí, sí, imbuida del ya espíritu vamos. navideño. El espumillón y los jerseys feos y los broches y los gorros. Ya está todo Marcamos ready. todas las casillas, que no se diga, ¿eh? Y jolín, es que no se ve, es que está ahí, pero está ahí Baltasar. Mira, ahí ¡Ay! está Un año Baltasar, más. No podía faltar. nuestro Para los Baltasar del que no infierno. conozcan la historia, en algún momento hablaremos de la maravillosa figura de Baltasar del Belén de Gema. Que no es del Belén, que yo no tengo Belén, que era del Belén de mi madre, pero como ya no lo Bueno, pone, lo mejor dicho, robé, sí, pero que es se lo terrorífico. secuestraste, sí. Y aquí está todos los años. Surgió de alguna pesadilla de polvorones y ahí sigue. Un año más. Pues me gusta mucho que esté también. Ya estamos todos entonces, Ya listos, estamos todos. preparados. Doti, Baltasar, Estupendo. el árbol, los muñecos del Dick in a Box, que ahora Funko se ha ido a tomar por saco, creo, ¿no? Ya, lo he leído, sí, que está fatal. O sea, ha sido como morir de éxito, que la gente ya se ha comprado todo lo que tenía que coleccionar y ya, Ya Es, ya no sé qué van a hacer. es Sí, sí, verdad, está ¿eh? la Porque yo el cosa. último fue el de la oveja Sean y ya ahí ya Mm, me planté. Pero bueno, sí, es verdad que tengo demasiados. pues tendrán que reactualizarse de alguna manera o intentar, no sé, es que me imagino que te imaginas la cantidad de muñequitos de plástico que puede haber en los almacenes esperando para salir ahora mismo. Ya te No digo, sé, los va a bajarán de ser. precio, digo yo, porque vamos, también era un poco Sí, robo sí, 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 a mano sí. armada. La verdad que sí. Pero bueno, Bueno, ¿y por qué nos hemos vestido de esta guisa? Pues porque los casos lo merecen, ¿verdad? claro, Son. ya es época Jule Krampus Holling. Que me gusta el Krampus. Y bueno, pues como decíamos un poco de, no, que es paz y amor y felicidad y regalitos y luces. No, eh, hemos Pasan buscado cosas. casos, claro, y bueno, estos son dos. Mm. Hay
Las navidades son artefactos explosivos. Ya te digo, o sea, no sé, en otras fiestas no me he fijado. Mira, en Halloween había menos. ¿Es verdad? Sí, sí, que también No, hicimos nuestras cositas, sí, sí. sí, No, pero, no, pero mm, que hayan sucedido en ujú. la noche de Halloween o en una fiesta de Halloween, a ver los ailos, como dicen Sí, por allí, pero no tantos, pero en Navidad, en Navidad se pone la cosa muy mala, ¿eh? una barbaritud. Sí, Así que bueno, pues hoy hacemos dos casitos así sí. festivos y ya pues, bueno, ya volveré. Este ya es el último de este año. Ay, qué rápido se ha pasado, ¿eh? Jo, Cállate, por Dios. ahora que lo dices, me acaba de entrar como un vértigo. Madre Así mía, que a ver, este es nuestro regalito envenenado navideño y luego ya os atragantéis. en enero vendrá el tío Paco con las rebajas, no vendrán los Reyes. Que te lo vienen curvas! Así que bueno, pues sin más dilasao, vamos a empezar. Empiezo yo porque somos así de originales y hemos dicho, pues orden cronológico. ¿Para qué? Mismamente. Así que ya me repito más que el ajo, pero que me gusta a mí el principio del siglo. Aunque bueno, esta vez creo que el tuyo es más de mi cuerda. Sí, el tuyo De, sí, 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 te he invadido un poco tu terreno, ahí estamos al filo, sí, ujú, es verdad. pero bueno, oye, aquí se comparte todo. Gracias. Así que, orden cronológico, pues aquí yo mismamente me voy a ir a 1913. Ujú. Esto no es un asesinato en sí, o sea, bueno, a ver, hay teorías. Yo ya sé la mía, yo ya sé lo que pienso, pero bueno, yo os lo dejo abierto porque a mí esto me huele a chamuscain, nunca mejor dicho, me huele a chamusquina. Y A ver, vamos a a ver, a hablar ver. de la tragedia de Nochebuena en el Italian Hall, o el salón Uy, italiano o algo así. Empezamos bien, tragedia. te iba a decir, o sea, el titular ya no puede ser más catastrófico, ¿eh? Uf. Sí, a ver, esto ya es un poco rollo lingüístico de tragedia. A mí es que tragedia me suena más a una cosa como... Un accidente de avión, no sé, a mí algo Claro, sí, así. un Mm, accidente, una cosa así del tiempo, ¿no? O sea, un accidente... Ay, leñe. Un desastre natural y tal. Cuando exacto. hay una Ujú. cosa de alguien por ahí de por medio, sí, es una tragedia, muere gente, pero Sí, entiendo por dónde vas, estoy el de once acuerdo. s Sí, es una sí. tragedia, pero Claro, no se efectivamente. cayeron las torres así Sí, por ciencia eso es. difusa. Entonces, Exacto. bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Nos vamos eso, 1913, en Calumet, Michigan, Ujú, el estado de los gatos. Es una zona muy rica en minería de cobre y claro, en esa época que conlleva que se abran tantas minas, pues mogollón de inmigración para trabajar en la minería. ujú. Aquí viva el mercado abierto. Bueno, pues aquí solamente había una empresa que llevaba todas las minas de cobre de la, Monopolio. es total, de la península de Keweenaw o algo así. Me encanta el nombre, es como Peewee, pero bueno, Keweenaw, no sé si lo he dicho bien. Que está al noroeste de Michigan y Ujú, esta se llamaba la Calumet and Hecla Mining Company. Y vale, bueno, pues teniendo en cuenta que tenía básicamente todas las minas de Michigan, pues era una de las más importantes a nivel mundial. claro. Y claro, tú dices, así no te haces rico tratando bien a tus trabajadores, menos en esa época. Bueno, No, ya no tampoco, pero bueno. en fin, sí. Así que a principios del siglo XX, pues los mineros empezaron a sindicarse. Normal, Ujú, sí. ¿vale? Y en el verano de 1913, los mineros de Montana y Colorado decidieron hacer una huelga, los mineros de las minas de cobre. Ujú, ¿Qué pedían? Porque no era huelga de no vamos a tocar, no. Luchaban por un sueldo de $3 diarios
Ay, pobres. Jornadas de 8 horas ¿Dónde estábamos, y unas condiciones de trabajo más seguras. O Vamos, sea, lujo. lo mínimo, esencial, básico. Es terrible pensar cómo estaba esa gente, cómo bajaban Mira, ahí, ves las fotos, bueno, a ver, que la minería siempre ha sido una cosa bastante jodida, porque Claro, no, sí, es fue un un trabajo muy peligro, duro. sigue Mm. siéndolo. Pero es que ves, o sea, ves las fotos de mineros en la época, en plan, ahí sí, ni cascos, ni luces, ni leches, ahí me dices, tu madre de Dios y del amor Bajando a la hermoso, mina como quien iba a un paseo por el campo, sí, de que madre verdad, mía, ¿eh? poco pasaba. Sí, sí, es cierto, Mm. Así que bueno, pues aquí estos pobres mineros que pedían los lujos de las jornadas de 8 horas, Fíjate. pues se ponen en huelga. En las minas de Michigan, en la época más o menos, había unos 15.000 trabajadores y de esos 15, 9.000 estaban sindicados. O sea, la verdad es que ahí bien. Funcionaba bien ahí sí. Y los miembros de estos sindicatos pues votaron para que los jefes de de la Calumet and Hecla Mining Company les reconociesen como sindicatos. O sea, es que ni siquiera estaban reconocidos. Es como, bueno, sí, tú cuéntame lo que te dé la gana, pero voy a pasar de ti. Como, a ver, no. Totalmente. Entonces, piden una reunión para que les reconozcan como sindicato, para hablar de estas posibles mejoras, peticiones de los trabajadores. Y claro, pues bueno, pues si no nos hacéis caso, amenazamos con hacer huelga. Ujú. ¿Qué les dijeron los jefes? Tururú, que yo no me echo rico aquí Pues para que tú trabajes 8 vengas horas. aquí, ahora vengas aquí a pedir fruslerías. Ujú. Así que el 23 de julio de 1913, los mineros de Michigan se unieron a la huelga que ya habían empezado los de Montana y Chicago. Perdón, Chicago, Ujú, Colorado. Empieza ujú. por C y acaba en O. Se me Bien. va. O sea, que unión ahí, Hmm. power to the people. Power Bien. to the people, vamos a ver. Vamos a ver. Básico y esencial, que tampoco eso, lo que decimos, no estaban solicitando ni pidiendo nada, reclamando nada que no fuera lo más obvio y evidente, pero claro, a los jefes les tenía que parecer que, bueno, pero esta gente, bastante que les damos un trabajo, por encima, oye, Bastante que no contratamos niños. Es como, vale, a ver, sí, no sé. sea, un aquel. Sí. Bueno, pues ya nos vamos a diciembre. Llevaban 5 meses de huelga. Hemos dicho que empezaron en julio. Y claro, muchos de estos trabajadores, junto a sus familias, se reunieron para una fiesta de Navidad, en Nochebuena, Ujú. que la organizaba me encanta el nombre, Ladies Auxiliary of the Western Federation of Miners, que es como la asociación de mujeres, ¿no? De ayuda de las mujeres de la Federación de Mineros del Oeste. Un poco las Ajá, señoras. las señoras. Pues claro, iban a hacer una fiesta en un edificio que se llamaba la Italian Benevolent Society, que sería como la Sociedad Benevolente Italiana o algo así, que todo el mundo conocía como el Italian Hall, ¿no? El salón Ajá, italiano. vale. Y pues bueno, era un edificio así grande, iban a hacer en el segundo piso, que era así como todo diáfano, pues iban a hacer una fiesta de Navidad. Mm. Eh, para llegar aquí ya empezamos con condiciones de trabajo en la mina, mal. Condiciones de seguridad en el Italian Hall, mal. Vamos, todo mal, ya. Claro, porque para llegar al segundo piso solo había una escalera, bastante empinada, pero bueno, Mm. una escalera. Había una salida de incendios, pero muy mal señalada ahí en un lateral del edificio. Y sí, había escaleras de emergencia por la parte de detrás, pero claro, tenías que saltar por la ventana. O sea, no había puerta a la escalera de emergencia. Como, vale, tú salta a la ventana y ya si eso bajas. Sería emergencia más bien salto al vacío. Agárralo como puedas, ¿no? Agárrate como puedas. Eso. Entonces, ya vamos viendo que, como has dicho tú, todo mal. 24 de diciembre de 1913, todo era alegría y alboroto, ahí en la segunda planta del Italian Hall, ¿no? En algún momento de la fiesta se llegaron a juntar hasta 600 personas. Madre mía, vamos, estaba aquello petado, ¿eh? Bien.
Sí. familias enteras. No solamente, o sea, eran las familias, no solamente Claro. eran los mineros. Sí, Mineros sí, con la mujeres, señora, hijos, los churumbeles, los adyacentes, todo el mundo allí, Happy Navidad, sí. claro. Pues las señoras estas del Ladies Auxiliary, pues bueno, cantaron los niños, hicieron ahí que cantasen villancicos, vieron una obra de teatro y de hecho habían comprado regalos para los niños estas señoras de la caridad, Ah, porque sí, claro, la mayoría de los padres no tenían nada, porque llevaban 5 vamos. meses en huelga. Claro, es Entonces, que ni ya, le ya no habían... para comer, imagínate un regalo de Navidad para el niño. Vamos, eso era impensable, claro. Perdón, estoy aquí con el jengibre porque tengo la garganta hecha una basura. Ah, Entonces, eso, una fiesta donde, aparte de celebrar la Navidad, es eso, había comida, había bebida, baile, había regalos para los niños, o sea, ¿qué es eso? Gente, familias que llevaban 5 meses en huelga que estaban jodidísimos, porque 5 claro. meses sin trabajar, 5 meses sin cobrar, Imagínate en esas casas, claro, cómo lo tenían que estar pasando. y eran mineros, no eran los jefes de la Calumet Angicla. Entonces, Ya. bueno, pues todo muy bonito, ¿no? Después de las penurias que estaba suponiendo la huelga, todos felices, Pues todos contentos, fiesta de sí, Nochebuena. claro. Aquí ya esto dices mal. O sea, si lo estoy contando yo, dices, aquí no puede. Se masca la tragedia. Aquí, sí, esto no puede acabar bien. Concentración de gente en lugar con pocas medidas de seguridad y salidas de emergencia más que dudosas y además en situación desfavorable. Aquí va a pasar algo. Exactamente. Bueno, pues de repente, te digo, música, alegría, jolgorio, niños cantando, niños corriendo, gente comiendo, bebiendo, voces, risas. De repente se escucha fuego. Madre, pánico. A pesar de que, bueno, es lo que te he dicho antes, había muchísimo inmigrante por lo de Ujú, las... Entonces, a pesar de que muchos de los asistentes a la fiesta no hablaban muy bien inglés, ujú. eso lo entendieron bien. El mensaje se captó a la perfección. Vamos, había que salir por patas. ¿Y Mm. qué pasa? Cundió el pánico. Avalancha. Claro, empiezan los gritos, las carreras, los choques, las caídas, o sea, caos. Sí. Y todo el mundo, obviamente, sale corriendo a la vez porque pues no piensas en las ventanas, escaleras de emergencia, con lo cual todo el mundo sale corriendo a la vez hacia la única salida que hemos dicho que era la escalera hacia abajo, porque estaban en el Ya. segundo piso. Sí. Claro, ahí la gente empieza a empujarse, algunos se caen, otros Ujú. tropiezan, la gente empieza a pisarles, porque aquí, claro. Sí, no, era un sálvese quien pueda, vamos, sí. Resultado, 73 personas muertas, Ostras. 59 de ellos niños. Ay, la madre. Pero esto es terrorífico, ¿eh? Dios mío, pobrecitos. Aplastados, pisoteados, asfixiados. Lo mejor, no había ningún incendio. ¿No había fuego? ¿Qué había pasado? Alguien gritó. Ya veremos. Bueno, Ay, anda. claro, Bueno, ya por fin sale todo el mundo, los que quedan vivos, claro, se calman los ánimos. Lo que hemos dicho, una tragedia, absoluta. porque en un primer momento dices, bueno, un accidente, un algo, yo qué sé, ha salido todo el mundo despavorido porque patatas. No, Ujú. sacan a los muertos que se habían quedado todos en las escaleras, o sea, aquello debía ser una imagen dantesca. Los tuvieron que llevar al ayuntamiento en plan morgue improvisada porque no había sitio en las funerarias pues eso, 73 personas. Algunos padres perdieron a más de un hijo, algunos niños quedaron completamente huérfanos, ya que tanto padre como madre chimpún en las Sí. escaleras. Y bueno, hay una foto de la época, que la pondré en el blog, que muestra eso, varias filas de niños que parecen dormiditos. Ay, Y claro, qué triste. la fotografía tiene un título, ya sabes que a principios de siglo se les ponía tal, y es Nochebuena en la morgue. ¿Qué dices tú, hijos de...? Joder, ya te digo, A ver, ¿eh? menudo redactor también, sí, Mm. vamos. Pero bueno, eso Mm, no, los niños no estaban dormiditos. no.
Bueno, hubo que traer ataúdes, claro, de otras ciudades, las funerarias y las iglesias varias de Calumet no daban abasto, y los mineros y bueno, la población en general estaban que trinaban, obviamente, Ujú. Lógico, claro. porque ¿quién ha gritado fuego si no había fuego? Buena pregunta. Eso ha sido mala leche. Exacto, ¿y con qué intención? Efectivamente. Bueno, había ya gente que decían que esto había sido un asesinato, que a mí esto me huele a chamusquina y no precisamente por el fuego. Y a la gente que decía eso se le detenía. Mm, No vaya a ser. preventivamente, para que se le acabasen las ideas. Claro. Ya. Mm. El 28 de diciembre, 3 días después, se celebran los funerales en todas las iglesias de Calumet, ¿vale? A la misma hora todos los desfiles salen, o sea, todos los ataúdes salen en un desfile fúnebre. O sea, lo que Se tenía que ser juntan, ese pueblo, hay unas imagínate. fotos Buah, alucinantes, o sea, se juntan en terrible. Pine Street, que debía ser la calle principal, ¿vale? Una larga Ujú. fila de ataúdes, coches fúnebres, gente, pues eso, dolientes. Mira. Aparte de lo que dices, aparte de todo el pueblo, Ujú. les acompañaron más de 500 mineros que habían venido de toda la península. En solidaridad. Ay, Dios, sí. Que estos Mm. mineros hasta se trajeron una banda, cantaban himnos religiosos y bueno, en total se dice que entre mineros, gente del pueblo, familia y curiosos, porque claro, esto salió en la prensa y fue Atrajo bastante también, famosos, sí. Ujú, ujú. 20.000 espectadores ese día Bueno, para madre mía, ver, se salían del mapa ya, ¿eh? no O cabían, sea, no. que aquello no era el desfile este de Acción de Gracias de Nueva York, o sea, esto era... Esto era un pueblecito que, vamos, nunca se había visto una igual y además de la consternación estaban eso, desbordados, claro. Entonces, también los señores, los enterradores tampoco daban abasto, entonces directamente los mineros en huelga habían sido los que habían cavado, pero rollo trincheras en el Madre. cementerio de Lakeview. Ujú. Claro, no puedes ir Sí, uno a uno, o sea, trinchera y todos para adentro. ya. Católicos, protestantes, de todas las religiones, pues hemos dicho que yo era un match mix Multiconfesional. de multiconfesional y multicultural. Había un montón Claro, de inmigrantes ujú. trabajando en la mina. Los ataúdes de los niños los llevaban portadores, los de los adultos ya iban en coches con caballos, bueno. Estuvieron de entierro, todo esto, las misas fueron por la mañana, estuvieron hasta después del anochecer todavía enterrando gente. Qué panorama Es que es eso, 70. desolador. Y bueno, pues las oraciones, claro, en croata, en finés, en inglés, en un montón de Mm. idiomas, ¿no? Y estaba todo el mundo reunido en el cementerio que decía que había curiosos que hasta se subían a los árboles, que es como, a ver, ya. Una Joder, cosa es que no. presentar respetos. Y otra cosa es en Madrid Barça, a ver, ¿eh? O sea, ya. Pero bueno, o sea, esas 20.000 personas, claro, no se quedaron a gusto con ver el desfile, se fueron hasta el cementerio a ver todos los entierros de toda esa gente. Y bueno, después de la pena que llega, la rabia. Y con razón. Y tanto. Los mineros siguieron en huelga hasta abril del 14, o sea, estuvieron como unos 4 o 5 meses más de huelga, a pesar de que muchas familias ya se dieron por vencidas después de esto y se No mudaron me después de los extraña. funerales. Claro. Pero hubo otras que se quedaron y siguieron apoyando la huelga ahí hasta el Sí, final, por lo que dices, por los compañeros caídos. claro. Ujú. Y claro, tú dirás, ¿y por qué está inquina a la empresa minera si fue un accidente? Sí, supuestamente sí, ha sido algo, bueno, Se sí. oyó que alguien gritaba fuego, pero no sabemos quién, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. La gente salió y pasó lo que pasó. Tragedia. Pues eso, a día de hoy no se sabe quién ni por qué Ujú. gritó fuego en un sitio lleno de gente cuando no había, hemos dicho, ningún incendio. Porque es que ni por Ni casualidad. nada, No es que se ni hubiese nada caído que una se le vela de pareciese, nada. nada, ya. O sea, no hay No tenía ningún sentido que nadie hubiese avisado de algo en ese momento, No, nada no, por no, el no. estilo.
No es que Ujú. digas, es que a lo mejor se cayó una vela y la apagaron justo y... No, o sea, cero. Nada. Aquí ya empiezan las Ya, elucubraciones. está, sí, la maquinita ya empieza. Se dice que hubo testigos que, antes de la tragedia, vieron a un tipo con una chapa de la Citizens Alliance merodeando por ahí por las puertas del Italian Hall. ¿Y Mm. qué es esta Citizens Alliance? Pues era un grupo de esquiroles, vamos, era básicamente anti-huelga y anti-inmigración, Uy, organizado por las propias compañías mineras. o sea, unos infiltrados Mafia, del copón. Qué mafiosos, asco. o sea, estos eran, bueno, las Sí, compañías sí. mineras eran la mafia y estos eran pues los brazos Los, tontos de la los ley, que tenían allí los para. matones. Sí, exacto, sus esbirros allí controlando. Claro, también se dice que hubo tantos muertos porque las puertas del Italian Hall se abrían hacia adentro y la gente pues en el Mm. estado de nervios, ¿no? Pero no, realmente luego se vio que se abrían para afuera. Ah, Pero vale. claro, si se abren para afuera y hay alguien o algo Mm. que las está bloqueando, para adentro o para Pues afuera no sales. no hay manera de salir, claro, sí. Y si había un grupo de estos indeseables de la Citizens Alliance bloqueando la puerta, que también se rumorea que alguien vio Comentaba que cosas, podía, sí. a saber. Claro, viéndolo con la perspectiva de más de 100 años después, dices que no debería extrañarnos, porque lo que decías, por desgracia siguen pasando cosas terribles en muchísimas partes del mundo y no hay que irse muy lejos. Pero qué sangre fría hay que tener, ¿no? Para hacer esto en un local en el que sabes que está la gente en su día de celebración con su familia, con sus hijos, Los con niños. niños pequeños, y decir, pues es hoy cuando les vamos a dar por saco Mm. y de aquí no sale nadie. Y además eso, una fiesta benéfica realmente, porque la había hecho Claro. la asociación esta de Estaban mujeres. exacto, en su momento de celebración, no era De nada que llevo tuviese 5 que ver. meses de huelga Sí, comiendo cartón, que tengo los niños raquíticos, que no tenemos para comer sí, porque estamos en huelga por 8 por, horas y por- por condiciones más o menos mínimas, seguras en la claro. mina, que para un día que puedo echarme un plato de sopa y unas albóndigas y un poco de vino y el niño va a tener un cochecito de hojalata. Claro, sí. Bueno, la historia tiene esta canción. Anda. En 1941, Buddy Guthrie, que aquí el ídolo de Bob Dylan, bueno, inspiración de Bob Dylan, Sí. publicó la canción 1913 Massacre, 1913 Massacre, la masacre de 1913. Aquí Buddy no se anda con tonterías. Aquí, no, ya cargando las tintas, sí. Porque para él, y esto es letra de la canción, fueron los matones de los jefes del cobre, o sea, Copper Boss Mm, Thugmen, ujú. los que gritaron fuego y bloquearon la puerta para que las víctimas no pudiesen escapar. Y esto 1941, pero vamos, que Buddy Guthrie no era el único que lo creía. Sí, me Yo imagino digo que aquí hay que colillas, aquí no hay fuego. ya. Y cuando el río suena, los peces beben y vuelven a beber. Sí. Bueno, otra cosita que hay por ahí para que veas cómo se las gastaba la Citizens Alliance. A un señor que se llamaba Charles Moyer, que era el presidente del sindicato de mineros del oeste, Ujú. en ese momento, ¿no? En el momento de la tragedia del Italian Hall, pregonaba que había una conexión entre los dueños de las minas y la tragedia. Bueno, Poco después, a este señor le secuestran y le disparan, aunque no anda. mortalmente. Bueno, que iba a decir que lo habían desaparecido, pero no, Lo un poco intentaron. solo. ¿Quién? Varios miembros de esta Con la alianza. Alianza Ciudadana, pero es que estos eran, vamos, el mal. Estos De la eran lo cosa peor, nostra. Italian Hall, esto era la totalmente. mafia. Bueno, le pegan el tiro, el señor sigue vivo, le meten en un tren y le dicen que por Michigan no vuelvas. Vamos, Mm,
Hombre, el mensaje está claro, Llámame mal pensada. pero sí, creo que sí, están siendo bastante poco sutiles. Poco es algo. Pues eso, aquí vamos a tope con el señor Charles Moyer porque les dijo a los matones que por aquí. Ole, Primero se fue a Chicago, se fue a tratar de las heridas, porque al final el balazo se lo pegaron, no sé muy bien dónde, pero bueno, el eso balazo te lo puedo has llevado. contarlo. Sí, pero bueno, sí, eso, que te lo ¿Qué has es eso? llevado. Que las heridas de bala, aunque no sean mortales, son feas. Sí. Ahí en Chicago el tío con un par da una rueda de prensa, lo cuenta todo lo que le han hecho, estas Citizens Alliance, bueno, enseñando las heridas de bala y Sí, prometió volver a Michigan para seguir luchando por el sindicato. sí, señor. Muy Ole. bien. Pero por mucho que Charles Moyer o Buddy Guthrie o quien fuera se quejara, la investigación de la tragedia nunca fue a ninguna parte. Uy, fíjate, a Sorpresa. sorpresa de nadie. Sorpresa las No gaunas. sé, claro, no se llegó a ninguna conclusión. Fíjate qué cosas a veces, ¿eh? De No verdad. se sabe, a lo mejor aquí los ricachones de las compañías mineras se les cayeron unos fajos de billetes. No sé. Allí en las comisarías, puede ser, ¿no? Llegó algún aguinaldo navideño. ¿Les tocó el gordo? Ya. Ajá. Es la paga extra. Y bueno, nunca se acusó formalmente a nadie. Mm. Y de hecho las primeras autopsias ni siquiera daban una causa específica de la muerte. O sea, se murieron. Punto. Vamos, era cubrir el expediente y a correr, 73 realmente. personas, ¿cómo está? Muertos, chimpún. Venga, ¿dónde hay que firmar? Ya. Así que bueno, pues aquí tenemos un poco misterio de la tragedia del Italian Hall, que quizá no se resuelva nunca porque está claro que nunca vamos a saber quién gritó fuego Ujú. sin Sí, haberlo. Yo ya. soy muy mal pensada, no sé qué opinaréis vosotros. A mí me parece, pero es que además lo curioso es que entendemos que el grito salió desde dentro del local, del salón donde estaba toda esta gente, ¿no? Se supone. ¿Cómo O fuera, era en llegó el la onda? segundo piso y llegó por la ventana. Ah, bueno, bien, eso, claro, porque tú siembras el caos, tú eres allí la gente del caos infiltrado, pero luego en medio de la masa enfurecida, de la marabunta que intenta escapar, lo vas a tener complicado. Es como una detonación controlada, tienes que hacerla lo que dices tú, desde un lugar donde estés Claro, seguro y luego puedas, si quieres, bloquear puertas o a lo mejor hacer otra cosa, no claro, sé. la cosa es Ujú, que este supuesto o estos supuestos miembros de la alianza esta de ciudadanos, yo imagino que o estaban fuera y lo gritaron por las ventanas, aunque bueno, no, se tenía ujú. que oír bien porque había, te digo, había música, alboroto, alegría, jolgorio. O lo que dices, entraron, abrieron la puerta, dijeron fuego, cerraron, salieron pitando y la bloquearon. O sea, bajaron las escaleras corriendo antes de que la gente se volviese. Claro, porque luego siempre en este tipo de cosas, cuando intentas hablar con los supervivientes, nadie recuerda con exactitud cómo empezó. De repente es, pues yo oí a alguien, o vi a este que corría, o el otro que me lo dijo, o este que intentaba escapar, o de repente allí se volvió todo una locura, pero Claro, tú estás nadie ahí bebiendo y con con tu tu vasito fiesta, de champán y sí, de repente ves que la gente empieza a correr como alma que lleva el diablo hacia la puerta, tú dices, hostia, sí, sí, si salen todos despavoridos, no me voy a quedar yo aquí no me voy a brindando, quedar yo claro. aquí, efectivamente. Mm. No sé. Me da mucha penita Y que muriesen tantísimos hombre, todas las muertes trágicas, pero especialmente y en estas fechas y celebrándolo, como decías, con a lo mejor el primer momento que tenían de una comida caliente y un regalito, pobres sí, un poco criaturas, de lo que tío. dices, para olvidarse un poco de las penurias de la De todo huelga. lo que estarían pasando allí, sí, viendo a sus padres, pues eso, allí apuradísimos y con la tristeza y con la rabia de que eso, lo que estaban pidiendo era lo mínimo de justicia y para un momento que tenían allí de esparcimiento y diversión. Es que de verdad, ¿cómo se puede ser tan hijos de sus malas madres? De verdad, Por ¿eh? eso te digo Que, que me que, hace que, que- gracia. A mm, ver, tragedia fue, sí,
Pero tragedia provocada. Bueno, vamos, es que a mí no me entra en la cabeza que realmente alguien pensase que algo estaba ardiendo realmente. Es que me cuesta muchísimo creerlo. Si dices que estaban estos individuos por allí merodeando y que luego le hicieron la visita aquí a este otro y poco menos que nos lo dejan descalabrado, a ver, Y bueno, no lo incluso sé. antes de que se ceben con el jefe, ¿no? Del sindicato, eh, lo que decíamos, la gente que ya estaba mosqueada antes de Ujú, bueno, durante en la época de los funerales y tal, ¿no? Esos 4 días que pasaron, sí, esta gente que, pues, a mí me da que esto ha sido provocado, te detenían. La policía te decía, "Ch, ch, 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 claro, y aparte luego eso, hay cierra el represión. piquito". Que estas compañías mineras, bueno, toda esta gente que estaba aquí con los comienzos de siglo, ¿no? Pues haciendo estas grandes fortunas que se hicieron y todo esto, lo que estábamos diciendo antes y lo que has explicado todo muy bien. O sea, es que se habían construido a golpe de intimidación, de explotación y de tácticas absolutamente criminales. Sí, O es sea, que son tácticas mafiosas, vamos a ver. Tengo unos no, no. matones y te voy a partir las piernas como sigas Mm, diciendo que he sido yo. Pues mm. hombre, aunque no haya sido tú, igual estás quedando mal. A lo mejor sí, porque además me imagino que no habría ningún, porque hoy lo mínimo, hoy en día, ¿no? Una empresa mínimamente decente que quiera conservar un nombre o que se considere con una mínima conciencia social, habría ofrecido ayudas, se habría ofrecido a mejor a pagar entierros, a ayudar después a las familias a recuperarse. Aquí me imagino que no les dieron ni la hora. Claro, ahí te las apañes. Pasaron, no, no, si es que lo que te digo, la huelga siguió Claro, hasta abril del año siguiente. Lo que pasa que, claro, ya hubo muchos que, entre los que murieron, los que pues a lo mejor se quedaron sin el padre, que era el minero, y se tuvieron que ir a otra ciudad, se sí, mudaron, o directamente vieron lo que había, se tiraron la acojonaron toalla, y dijeron, dijeron. mira, yo me piro de aquí, no voy a hacer. No, no, a lo mejor la próxima vez estamos en la iglesia y se cae el techo, ¿sabes? Sí, no, va a ser que no, va a ser que mejor cambio de aires y empiezo en otro sitio donde no esté la mafia paseando por la calle, ¿no? Sí. Hombre, yo lo entiendo completamente. Sí, a O ver, sea, tan admirable me parece los que decidieron seguir a pesar de las circunstancias, que para muchos tuvo que ser muy duro y súper difícil, como también los que dijeron, oye, mira, yo he visto lo visto, a como hace Eric golpecate. Carman, yo me largo. O sea, Es que es comprensible, porque que sí, que piensas, sí. vale, estoy luchando por mis derechos, pero a costa de eso, de que me sigan intimidando, acosando y que a lo mejor a Hasta la me maten. próxima, al que se va al hoyo soy yo, pues o mis hijos, no. O sea, mm, pues es que no tenía ni idea de esta historia y me da una... O sea, es Ah, como una indignación retroactiva de pensar en tantas historias de todo lo que se ha construido, ¿verdad? Y de todas tantas cosas que ahora decimos y que damos por sentadas y que nos parecen lógicas y completamente normales, y pensar que de tanto que algunos las dan por buenas, ya ni las valoran, ni pelean por ellas, ni las defienden, y mira toda esta ¿verdad? gente cómo En acabó. fin, ya. Es que esas Y son... Me estoy acordando de una canción de U2 que sale en Guns of New York que se llama The Hands That Built America. mm, Estos eran realmente las manos que construyeron América. Estos son los que levantaron ese maravilloso, que bueno, que ya sabemos que no tiene nada de sueño, esa supuesta maravilla de vida americana. Pues fue toda esta gente con su sacrificio, ¿no? Y con sus vidas. mm, y muchos Mm. inmigrantes ahora que están Eh, el Make America Great Again y el ICE y estas mierdas de eh, vamos a deportar a los latinos, pues y mira, dices, pero tú, animal, si allí solo había nativos, si todo lo demás sois de fuera, eso te iba a pedazo de decir, aparte, gilipollas. ¿Viste el otro día a Guillermo del Toro, a este chiquito, a Jacob Elordi al vasco, y a... sí, y ¿cómo se llama el que hace el del Doctor Frankenstein? Ahora no me Oscar acuerdo. Isaac. Oscar Isaac dando las gracias en la entrega de los premios Gotham, creo que era, y decía, bueno, y aquí estamos un guatemalteco, un mexicano y un En australiano, Australia, ¿no? los tres inmigrantes, y somos los que hacemos las cosas. Hmm, Para que lo veáis. Me hmm. encantó ese discurso. Me pareció No lo vi, maravilloso. pero mira, qué majo. Es Sí, muy que a mí bonito. es que Guillermo del Toro es más adorable. Bueno, Bueno, una última. Esta, si queréis ir a ver el Italian Hall, tengo malas noticias. En 1984 se derribó el edificio. estuvo en pie hasta 1984. Bueno, Ujú. oye, aún duró. Pero
se dejó un arco de granito en pie, que era el arco donde estaba Ah, la puerta que llevaba al segundo piso, que a mí, más que bonito, me parece un poco cruel. sí, es un poco tocapelotas, ya Es te como, digo. aquí fue cuando hicieron, ¿te acuerdas esto de las enfermedades del señor Barnes, ¿no? Que pasan por la puerta y no, y no entran, porque están todas pegadas. Pues es un poco, ese arco de esa puerta era un Sí, poco así. Pero era claro, un esto no es el poco. señor Barnes, aquí murieron 73 personas. Sí, es un poquito con mala baba. La verdad, una plaquita o un monolito o un jardincito con una plantita me parecería más apropiado, Que sinceramente. sí, que ahora está ahora es un parque y han puesto una plaquita en memoria, Vale, recuerdan la historia del Italian bien, Hall, de esas 73 personas que salieron a celebrar la Navidad y nunca volvieron, pero quítame el arco. ya, el arco sobra. Sí, totalmente de Y dices, acuerdo. O sea, es. plaquita, una estatua, Sí, un... mm, No sé, hay muchas formas de hacer un homenaje y sí, para y dejar la honrar la puerta memoria, donde... pero es como diciendo, y aquí, hombre, no. A ver, aquí en el arco puedes hacer una psicofonía. A ver, no, está feo. Pero bueno, Está recordando a lo de la puerta del infierno. ¿Te acuerdas? sí. Es que no sé, no sé. Pero Sí, bueno, es muy así que triste hasta esto. aquí la historia, la tragedia, que vuelvo a decir, la masacre del... Más bien sería, sí, coincido, un término quizá más adecuado Sí, lo porque. llaman eso, lo llaman, normalmente si lo buscas es eso, la tragedia del Italian Hall, pero yo estoy con Ujú, Woody Guthrie y yo diría la masacre de 1913, porque totalmente, no sé qué porque lo pensará que. la gente, pero a mí me huele Sí, a a que aquí provocado, quisieron dar una lección y además no es de matonismo. tampoco. Sí, porque podías haber dicho, bueno, los vamos a asustar un poco, o vamos a tirar piedras, por ejemplo, a las ventanas, o vamos a hacer algo desde fuera. No, no, no. Tú cuando gritas fuego en un salón lleno de gente, sabes que lo mínimo que puede pasar es caos y descontrol. No es querer asustar a alguien. Y, ¿Sabes lo que y va a sujetar pasar? las puertas, Ya, eso la rematas ahí. claro, O sea, no, vamos. no sé, Rick, parece mm, falso. Así Pues que bueno, es una historia muy, muy triste. Estoy pensando, me ha dejado súper impactada la imagen de estos funerales celebrándose ahí non-stop, ¿sabes? Durante todo el día y hasta la noche, enterrando a gente, cada uno rezando ahí en sus en idiomas, su religión, pues te digo, estaban todos ¿verdad? mezclados. Tuvo que ser una imagen absolutamente devastadora. Qué tristeza tan grande. Hay fotos, luego las pondré en el blog porque hay Ahí, bastantes vale, fotos sí. de eso, del No, porque esto me cortejo. imagino que tuvo que tener un impacto brutal, además. O Claro, sea, claro. O imagínate sea, semejante tragedia. claro, en Mm, la prensa de la época, y por eso fueron tantísimas personas a ver. ujú. Esto es lo de siempre. Algunos imagino que irían a presentar sus respetos, como los mineros de la península. Otros yo creo que iban por lo que te digo, Por subirte el al árbol, salseo a y ver a cómo cotillear, bajan la caja. eso ya es morbo y también un poquito falta de respeto, sinceramente, Mm. pero bueno. Pero Así siempre que tiene bueno, que haber de todo, sí, en la sí, viña sí, del Señor. sí. Joder, Así pues que un nada, recuerdo enorme para toda esta gente, pobrecitos, para los pobrecitos, niños sobre todo, sí, qué tristeza tan grande, cómo se tuvieron que quedar estas familias. Pues sí, menuda horroroso. celebración, Ya te Dios mío, digo, para que luego digas paz y amor, sí, madre mía. Bueno, pues nada, pues te me cedo el testigo. recompongo, sí, me recompongo un poco de la penita inmensa que me ha dado esta historia, Mal que cuerpo. aparte es pena y es cabreo, porque es las dos cosas. Y dices, pues fue una tragedia que no se pudo evitar, de repente alguien estaba allí con eso, pues manipulando algo y se provocó una cosa fortuita, accidental. Pero no, 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 esto es completamente premeditado y con ganas de hacer mucho daño. Que sí, Es que muy sí. duro, ¿eh? Es Sí, muy duro sí. asimilar algo así. Que no fue un Pues mira. cortocircuito y hubo no, no, no hubo incendio de ningún No, tipo. no, no fue nada accidental, ahí había muchas ganas de hacer daño, sí. Pues nos vamos ahora, si te parece, a la madrugada del 25 de diciembre de 1945. Por eso decía que ahí te estoy usurpando un poco tu terreno. Fun, fun, fun. Nos vamos al día de Navidad y
Si tú hablabas de un lugar que estaba lleno de familias celebrando las fiestas, bueno, pues aquí era una familia la que estaba en su casa, en su hogar, celebrando el día de la Navidad. Y ocurrió una tragedia en la que en este caso sí que hubo fuego. El fuego era real. Sí. Mm. 4 hijos y sus padres lograron escapar, pero los otros 5 desaparecieron. Nunca se pudieron recuperar sus cuerpos y no se sabe si murieron en el incendio o si están vivos en algún lugar. Diréis, pero Espera, no se espera. pudieron encontrar los cuerpos. 9 hijos, perdón. 10 porque uno estaba sirviendo en el ejército, estaba movilizado. Pero bueno, te lo voy a empezar a contar desde el principio. Esto ha sido el teaser para que sepáis de lo que hablamos. Y es que estábamos en el hogar, en la casa de George y Jenny Soder y 9 de sus 10 hijos. Joseph estaba fuera sirviendo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes eran estos padres? Pues eran otra vez también una familia de emigrantes. Habían llegado desde Cerdeña, eran de origen italiano, en 1908. Cuando el padre George tenía 13 años, empezó a trabajar en los ferrocarriles en Pensilvania. Perdón, Unos Soder, años des- George Soder, muy italiano no me No, suena. Era Giorgio estaba, Mangione. exacto, el apellido original era italiano y lo había, digamos, americanizado. Sí, era como Sorodi o Sodi, algo así. Sí. Vale. Ahora no recuerdo, lo leí, sí, que no era apellido, sí, lo había, digamos, adaptado, ¿no? Y como decía, pues eso, empezó trabajando en el tema de los ferrocarriles en esa época, en Pensilvania, luego se mudó a Virginia Occidental, donde ya hemos tenido alguna que otra incursión, con fantasma incluido, y allí primero pues estuvo haciendo labores de transporte como conductor, y después pues logró abrir así su pequeña empresita donde hacía él cosas como de transporte de mercancías, de carbón y tal, o sea que bueno, fue prosperando, fue Sí, progresando. este sí es sueño americano, pobrecito. Totalmente, ¿eh? Porque fíjate, de mudarte siendo un chaval con tu familia desde Cerdeña a conseguir levantar tu propio imperio, mini imperio negocio, que no está nada mal. Había conocido además a otra inmigrante italiana, Jenny Cipriani, que también se había mudado se había trasladado desde Italia con su familia cuando era pequeñita. Se casaron. Entre 1923 y 1943 tuvieron 10 hijos. Que iban a un hijo por cada 2 años. Bueno, no sé si tendrían gemelos o cuatrillizos, pero vamos. Creo que eran sueltos, hasta donde sé, iban saliendo de uno en uno, pero bueno, que vaya, que la pobre mujer allí estuvo ocupada. 20 años de su vida dando a luz, que se dice pronto. ¿Cómo se llama esto de, la cuarentena, ¿no? Que tienen que pasar después, se la pasaba Claro. el Giorgio por el Arco de Triunfo. En esta época en la que digo que fue aumentando la prole, se instalaron en Fayetteville. Vivían en una casa de madera de 2 plantas, estaban como en la parte norte de esta localidad, de este pueblo, y bueno, pues era un lugar pues muy parecido a lo que habías contado tú, lo que has contado tú en tu historia. Muchos inmigrantes italianos, una comunidad bastante amplia, todos como que se relacionaban muy bien entre ellos y no tenían ningún problema. De hecho, llegó a ser pues una de las familias y una de las personas de la comunidad italiana más respetadas, ¿no? Que tenía muy buena relación con todo el mundo, que todo el mundo pues admiraba mucho el trabajo y la carrera que se había labrado y hasta dónde había llegado. Pero bueno, había un pequeño detalle, y es que Giorgio, o George, bueno, es que ahora me gusta llamarlo Giorgio, como has dicho tú, era un señor, digamos, que no se mordía la lengua, ¿no? Y si tenía que dar su opinión sobre ciertos temas políticos, pues lo decía abiertamente. Y había aquí un señor bajito, de nombre Benito, que no le caía especialmente bien. Tenía idiomas, Benito, no como otros. Y una carrera, ¿no? ¿No era periodista o algo así? Bueno, sí. Creo que sí, ahora que lo dices, es verdad. Lo que pasa es que me has dejado descolocada, porque es la última cosa que esperaba que me dijeras de él. Si te fijas, cuando hay vídeos en los que habla con el otro, con el del bigote, él habla alemán, el otro no. El otro solo habla alemán. Ah, es verdad. Sí, bueno. Y el tercero, Discordia, para una vez que fue, pues no dijo nada tampoco. Así que bueno. Con su voz aflautada, ¿qué diría?
¿Qué diría el cursi? Pues sí, aquí Giorgio le tenía una inquina terrorífica a Mussolini y lo que digo, no se cortaba un pelo. Esto había otros Que miembros no de me puedo la dar la comunidad vuelta, perdón. italiana que no compartían estos puntos de vista y digamos que esto provocó algunas fricciones y algunos roces, algunos desencuentros. De Pero los que no bueno, hacen el cariño. Ya. sí, tampoco era una cosa, digamos, más allá de tener opiniones distintas sobre esta cuestión. Sí, bueno, pero si estáis en Estados Unidos, quiero decir, de Pensilvania a Milán. Sí, bueno, pero se trajo ahí el rencor de lo que estaba pasando en la madre patria, ahí lo llevaba en las entrañas, aquí George, y cuando tenía ocasión lo ponía a parir aquí al hombrecillo este, sí, sí. Llegamos así hasta el día de Navidad. Suena el teléfono hacia las 12:30, ya pasadas las 12 de la noche. La madre Jenny contesta y al otro lado responde una voz de mujer que a la madre no le suena de nada y que pregunta por una persona que no vive allí. Jenny le dice, pues no, es usted, se ha equivocado, etcétera. Cuelga y en ese momento es cuando se da cuenta de que las luces de la planta baja seguían encendidas todavía y procede a apagarlas. Allí entre la alegría y el alboroto, el abrir los regalitos, el chimpú, para arriba y para abajo, pues un Se me despiste lo tiene había... cualquiera. Claro, se había olvidado. Una de las hijas, Marion, estaba dormida en el sofá del salón y Jenny no vio a los otros niños, pero dice, bueno, pues seguramente ya están arriba, estarán en sus habitaciones, que estaban en la parte alta de la casa, en el ático, y estarán pues con los regalitos, allí jugando con sus cositas, entretenidos. No los veo por aquí por ningún lado, me imagino que estarán allí a sus cosas. Apaga las luces, Ojo, si tienes que ir a comprueba que buscar a está los todo en 9, orden. Imagínate, no te saca de acuestas. lista y empieza a llamar por orden cronológico. Y una vez que comprobó que estaba todo en orden, pues se fue a dormir. Pero poco después, sobre la 1 más o menos, oye una cosa extraña, como que golpea el suelo, un ruido raro, se despierta y le parece ver, así medio dormida, medio despierta, como que hay un objeto que está como que ha caído en el tejado y que está rodando hacia el suelo, hacia abajo. Mm, No le da más importancia, dice, bueno, será cualquier cosa, alguien Una piña fuera, con del la árbol. tontería, sí, bah. No escucha nada más, vuelve a dormirse y al cabo de un rato, esta vez sí, le despierta algo que hace que se quede ya completamente despierta y en alerta. Y es que hay un olor muy intenso a humo. Avisa a George, Fuerte. claro, al marido. Se ponen rápidamente en marcha, empiezan a comprobar qué pasa y de dónde viene el humo, en qué sitio de la casa puede haber algo ardiendo, y resulta que el pasillo estaba ya completamente cubierto de humo y la escalera por la que se accedía a los dormitorios de los niños estaba envuelta en llamas. ¡Ah! El fuego parece que salía de una caja de fusibles y de la línea del teléfono que había en la habitación que tenía allí como improvisada George, que usaba así como si fuera su despachito. Ujú. Les dicen corriendo a los niños que salgan. Allí no creo que se pusieran a llamar por nombres, como dices tú, allí fue un salid todos, pero Salid y ya, nos vemos en el... Sí, sí, sí. exactamente, y bueno, pues consiguieron más o menos escapar. Los padres, los hijos, estaba John, de 23 años, George Jr., de 16, Marion, de 17, y Silvia, de 2. Consiguen salir y se ven fuera, se reúnen fuera. Pero hay otros 5 que faltan. Son Maurice, de 14, Luis, de 9, Marta, de 12, Jenny, de 8 y Betty, de 5, que es los que decíamos que dormían en las habitaciones del piso De superior. arriba. No están por ningún lado. Claro, George no puede volver a entrar a la casa, está envuelta en llamas, es imposible, ya no puede acceder. Se va hacia un lateral y resulta que allí normalmente había siempre una escalera que tenían colocada apoyada por la que se accedía desde fuera hasta el piso superior. Y ya no estaba. La escalera no está. Mm. ¿Qué hace? Hemos dicho que tiene una empresa de transportes. Intenta acercar uno de los camiones y utilizarlo para subirse hasta la ventana. El camión no arranca. Un segundo camión. Hemos dicho, empresa. Tampoco. Tampoco. El día anterior
los dos funcionaban perfectamente. En el momento máximo de desesperación, sube como puede por una pared, rompe una ventana del Spider piso de George. arriba del ático, sí, se hace un corte feísimo en un brazo, intenta sacar agua de donde pueda allí en el canalón que estaba aquello congelada, el agua de la lluvia, no es capaz porque el agua está completamente helada, intenta a lo mejor desesperado convertirla en algo que pueda apagar el incendio. Sí, pero no. Nada, ya está la casa envuelta en llamas completamente y lo único que puede hacer la familia es ver desde fuera cómo Cómo se arde. destruye su hogar con los niños dentro. Todo ardió hasta los cimientos. El incendio se prolongó durante toda la noche, estuvo ardiendo hasta las 8 de la mañana y a esa hora lo que quedaba ya era madera que se había convertido en carbón, escombros y la planta baja, el sótano. Y Ya nada. no había más. Sí, claro, decías que era de Claro, madera, ¿no? La casa. exacto. Me dirás tú, bueno, estamos en el año 45, habría bomberos, digo yo, ¿no? Bueno, pues es que mientras ocurría toda esta desgracia, Marion, la niña de 17 años, había ido corriendo a casa de los vecinos para llamar a los bomberos, claro. Nadie contestó al otro lado. Otro vecino también dijo, bueno, pues voy a llamar a la taberna, que esto era muy típico, ¿no? Era allí como el centro neurálgico, ¿no? El centro de operaciones, ¿no? Tampoco, no contestan, no se sabe si estaban durmiendo la mona o habían cerrado por vacaciones. Visto lo visto, lo que se le ocurre ya es coger él su propio coche y se fue directamente al pueblo a buscar al jefe de bomberos. Es que te iba a Ah, decir, lo de la taberna lo puedo entender porque, bueno, vale, tira que te va, mm, es festivo, son las 3 de la mañana, estoy durmiendo, pero lo de claro, los bomberos, sí. Y aunque decíamos eso, que efectivamente sí que existía un equipo de bomberos como tal, no era una cosa profesionalizada, tenían muy poco, perdón, muy poco personal y también dependían un poco de que se avisaran entre ellos unos a otros porque, ¿qué ocurre? ay, Estaba hecho con voluntarios. La gran mayoría ay, estaban movilizados, no tenían el personal habitual y estaban así, pues de aquella manera. Él, además, para más Henry, no sabía conducir el camión de bomberos y tuvo que esperar a que llegase uno de los voluntarios, que era el que sí lo que podía llevar. Por lo tanto, se explica la demora. Entre que el vecino llegó, contactó con él, intentaron reunir a los voluntarios, avisarse unos a otros que y lleguen, que lleguen y presentarse en casa de los Soder, pues aquello ya ya estaba no. hecho cenizas, no quedaba absolutamente nada. Aparece la policía y decir que realizaron una investigación breve sería quedarse cortos, porque si decimos que la casa estuvo ardiendo o terminó Hasta de arder 8 horas. hasta las 8 de la mañana prácticamente, sobre las 10 le dijeron a los Soder, la policía, que no habían encontrado restos óseos. O sea, búsqueda superficial, no. Echo un ojo y me voy a tomar el bocata. Sí, que he quedado para desayunar, que los churros. Sí, sí, o sea, O es que sea, la inspección ocular fue así. sí, tal cual, es inspección No hay nada. superficial, Hostia. absolutamente. Claro, hay quien dice, bueno, es que en aquella época no había policía forense, no estaban especializados, muchos quizá ni siquiera sabían qué era exactamente lo que tenían que buscar o qué aspecto podía tener un cuerpo humano carbonizado. A ver, no lo sabes, ni a lo mejor has visto nunca uno, pero por lo menos dedica toda la mañana, Pero chico. busca. ¿Sabes? Échale ganas. O sea, estamos ante una tragedia, unos padres que les faltan 5 hijos. Haz el esfuerzo, Aparte, mínimo. eh, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Que nos digan, Mm. ¿se puede carbonizar tan rápido 5 Ese, cadáveres? ese es el meollo de Gemma. Ahí está precisamente uno de los elementos Porque vale que más hayan conflictivos de esta historia. muerto, asfixiados, que aparezca un cadáver, bueno, 5 cadáveres en diversos estados Y de de churruscación, carbonización, sí. pero que no es un horno crematorio. Vamos a ver. Efectivamente, exacto. Ujú, sí. Pues aquí, Incluso los hornos mm, crematorios no se quema todo. O sea, luego tienen que no, moverlo y triturar las efectivamente, cenizas.
Precisamente, preparando este guión, me he enterado de eso porque, bueno, yo la verdad no he tenido experiencias directas con la cremación. Y ni siquiera tengo muy claro que sea lo que quiero yo para irme al otro mundo. Tengo mis dudas al respecto y ocurre eso efectivamente que tú comentas. O sea, después de someterlos a unas temperaturas altísimas, hay que Hay que triturarlos. triturar porque se quedan todavía Se trozos. quedan, Y, efectivamente, y ¿no? si Que tienes yo un marcapasos, te lo tienen que quitar antes porque si no pegas, explota. sería un poco eso como destino finalísimo ya, ¿no? No, bueno, hay veces, a ver, si es más que nada porque no se jorobe el horno. Hay veces que pasan y lo dejan dentro, pero bueno, lo ideal Sería, es sí, que te quiten el eliminar, marcapasos, claro. te metan Mm, pero bueno, hay veces mm. que es como pa, pa. Esto todo me lo ha contado mi sobrina Victoria que estudió esto. Y que soy muy fan. Mira qué bien, mira qué bien. Oye, así tenemos información de primera mano, sí, señor. Sí, Y un saludo para Victoria. me da una envidia, Oh, porque a mí como me mareo con la sangre y tal, yo no podría. No es por otra cosa, sino porque a mí lo de ya. cortar. Uf, sí, pobrecito. Ay, a mí también me da mucha cosita. Pues imagínate, aquí una cosa es que tú digas, bueno, no estamos familiarizados con este tipo de búsquedas, no nos hemos visto nunca en otra igual, somos pues eso, una policía andar por casa de un pueblo. A ver, Bueno, pero bueno, me da tienes igual. 2 ojos y 2 brazos, o sea, muévete. Claro, Lo esto que te decía. es el pueblo en el que solamente te roban la botella de leche o te roban la cartera. Bueno, hasta que pasa algo gordo. Es que si Claro, estamos para así, eso está, no va a pasar sí, nunca hasta que pasa. Eso lo hemos claro, para eso visto. tienes una policía y unos bomberos, ¿no? Que si no. También había un forense, el forense del condado, que reunió a un comité de expertos que se había convocado de urgencia y informó de que los 5 niños habían fallecido en el incendio a pesar de que no se habían encontrado restos humanos. Que se habían Así, volatilizado. con todo su papo el tío, dice, porque lo Abducidos. digo yo, porque yo lo valgo. Se Más consideró que la cinco. causa Cinco, que dices, cinco, cinco, o sea, uno y 5, pequeño, tira que te va. Dices, bueno, la niña esta de 5 claro. años. Ujú. Y el de 12 o la de 12 no me acuerdo lo que era. Que no. Sí, o sea, vamos, sí. Estaban Maurice de 14, Luis de Eso. 9, Marta de 12, Jenny de 8 y Betty de 5. Sí, era niña la de 12, efectivamente. O sea, a ver, que no estamos hablando eso de bebés ni de niños pequeñitos. O sea, hola. Sí, sí, el de 14. Se consideró que la causa del incendio había sido un fallo eléctrico y que la intensidad que habían alcanzado las llamas durante todo el tiempo que estuvo ardiendo la casa es lo que había provocado que los cuerpos se hubiesen, lo que dices tú, Volatiliza. volatilizado directamente. Ujú. Entre este grupo de expertos convocados en este comité de urgencia, que me hace mucha gracia porque los bomberos son voluntarios, pero tenemos un comité en 0, había alguien que curiosamente unos meses antes había tenido allí sus más y sus menos con George barra Giorgio a propósito del tema de Benito Benito. sí, Benito no. Ujú. Benito me O gusta sea y me la que como yo. ya venía la cosa Caliente, perdón. calentita. Por el Nunca, peor chiste dicho. malo. Sí, efectivamente. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Esto es como lo que comentas tú de la Alianza Ciudadana. No quiero decir nada, pero ahí está el dato. Mm. En fin. Antes de que se terminase el año, que bueno, obviamente estábamos en Navidad, faltaba nada, una semana y menos, se emiten ya. También esto es otra cosa que me parece curiosa y que Muy también ha rápido. hecho que corran ríos de tinta sobre este caso. Rápidamente tenemos preparados ya ¿el qué? Los certificados de defunción o la burocracia veloz, donde se ha visto, atribuyendo la causa de la muerte de los 5 niños a el fuego y la asfixia provocada por el humo. 5, repito. Puedes tener prisa, bueno, es uno, venga ya, que cierre la familia, que estamos en fiestas de guardar y para que no lo pasen tan... 5. Aparte, asfixia, ¿cómo lo sabes? Si no hay cuerpos, ¿de dónde te los sacas? ¿De la Hombre, manga? O sí, sea, vale, quiero decir, es por la lógica, conclusión más lógica, claro, pero no lo puedes decir a ciencia cierta porque es que no has podido hacer la autopsia, porque no había cuerpos. ¿qué O autopsia? sea, ¿Qué? ¿qué? Una autopsia astral, o sea, es ridículo totalmente, claro. Autopsia vía wifi, es que no sé. Como te puedes imaginar, los pobres padres estaban destrozados, o sea, no tuvieron ni fuerzas ni siquiera para ir al entierro. El funeral de los niños fue el 2 de enero Bueno, que de- entierro. bueno, no, Funeral. lo que pudieron hacer, claro, la misa funeral más bien sería, ¿no? En este caso, el 2 de enero de 1946, aunque los hermanos que habían sobrevivido sí que fueron, estuvieron allí todos.
Tocaba ahora, bueno, pues intentar, no sé cómo se puede sobrevivir a una tragedia así, salir adelante. George tiene la idea, un poco peregrina para mi gusto, pero bueno, de cubrir el sótano con casi 1,5 metros de tierra y convertirlo en una especie como de jardín conmemorativo. Vale, Que bueno, bien. oye, sí, no sé, bueno, sería su manera de, a ver, cada uno tiene maneras distintas de procesar el duelo, pues oye, a él le pareció que eso podía ser una buena idea, Bueno, bien, a totalmente ver. respetable, oye, sí, ¿no? No vas a poner una llama Y al soldado desconocido, ¿no? Como los otros que no, ponen la claro, puerta. no, no procede. Y a lo mejor pues tampoco te apetece hacer ahí otra vez una casa, lógicamente, ¿no? O Mm. sea, no, no sé. El caso es que, bueno, tanto él como su mujer como Jenny estuvieron toda la vida, el resto del tiempo que estuvieron en este mundo, preocupados de cuidar el jardín, las hermanas también, se ocupaban allí de las florecitas, de que estuviera todo lindísimo y monísimo, pero mientras tanto, la cabeciña sigue dando vueltas, claro. A ti te han dicho que se han muerto 5 niños y no te han enseñado ni un triste hueso y te quedan muchas preguntas sin responder. Y la Así escalera, y que los camiones, claro, y muchas cosas que dices, a mí esto todo no me cuadra, la claro. llamada del ahorro. Es entonces donde empiezan a recordar. Mm, En el otoño del año anterior, unos meses antes del incendio, se acuerdan de que se había presentado un tipo al que no conocían de nada, que había llegado hasta allí pidiendo trabajo. Sabía que George tenía una empresa de transportes, alguien se lo habría comentado, y vino allí a ver si le podían ofrecer un lugar para trabajar. Fue hasta la parte de atrás de la vivienda, se fijó en la caja de los fusibles y dijo, esto algún día va a provocar un incendio. George se quedó un poco extrañado porque, a ver, era un tipo, hemos dicho, muy trabajador, muy concienzudo, muy metódico, y es que hace poco habían estado los de la compañía eléctrica revisando la instalación precisamente mm. y le habían dicho que estaba todo perfectamente. Me pareció un poco raro. Además, esa insistencia del tipo, al que no había visto nunca en su vida, como de, ¿pero por qué te estás fijando en las cajas de los fusibles y me dices esto? O sea, ¿tú no venías aquí a buscar trabajo? ¿Para qué me haces una inspección ahora? No lo entiendo. Mm. Sí, y las cajas de los fusibles de los... También van a fallar las de los camiones. No sé. Y a lo mejor falla algo más. Sí, fue muy Y raro, esa, sí. y esa escalera va a desaparecer. Mm. Se la van a llevar Otra las cosa ardillitas que, del bosque. sí, así, ¿no? En el momento. Otra cosa que les llamó también la atención, ¿no? O que recordaron después, ¿no? Una vez pasado ahí el shock inicial, empezaron a hacer memoria y se acordaron también, esto todo según las crónicas que se cuentan en el momento, tenemos que recordar que, bueno, año 45, no estamos en el siglo XIX, pero por lo que yo he podido leer, Pero la hoja hasta, parroquial de... claro, en este caso no tengo aquí el, Y... sí, para agarrarme aquí el dossier de prensa, pero parece ser que también había aparecido por allí un vendedor de seguros que intentó como desesperadamente encasquetarles una póliza y George dijo que no le interesaba y que lo dejara tranquilo. Y a este, en vez de decirle, bueno, pues nada, gracias por su tiempo, hasta luego, y marcharse con su maletín a otra casa, parece ser que le soltó, muy bien, pues ya verás como al final va a arder tu casa con los hijos dentro por todas esas cosas que andas por ahí diciendo de Mussolini. Y digo yo que en el curso de vendedor de seguros le podía haber enseñado unas frases más educadas, ¿no? Digo yo. Si alguien no te quiere comprar la póliza, pues dices hasta luego, buenas tardes. No, no te pones allí a echar maldiciones gitanas a los pobres niños y a decir no sé qué de Y de Mussolini. Mussolini. Es que encima es... joder, además lo que dices, futurólogo aquí. Justo lo que te va a pasar. Total, es como un poco inquietante, ¿eh? No El sé. tema, claro, era que George decía, repetía por activa y por pasiva que no había podido ser un fallo eléctrico porque él estaba seguro de que en la revisión le habían dicho que estaba todo bien. A ver, que Entonces, puede ser. además, Puede. recuerda que cuando Jenny bajó y una de las niñas estaba durmiendo en el sofá, las luces estaban encendidas, con lo cual, No explotó nada, supuestamente, no. no había ningún fallo. Claro, ella lo que hizo, si hubiese habido algún fallo, supuestamente, pues se habrían quedado sin corriente, digo yo, ¿no? Estarían sin luz y no habría adornitos navideños ahí tiki tiki brillando por la noche. Mm. Ella la apagó y se fue a dormir. Claro, lo que decías tú, la escalera famosa. Parece ser que cuando por fin dieron con la escalerita de marras, estaba en un terraplén, allí como que la habían lanzado Lanzado. efectivamente,
a más de 20 metros de distancia de la casa. O sea, esto El no fue un viento, despiste. ya. Sí, va a ser, claro. Ujú. A Y ver, luego, perdón, que puede ser lo de que dime, el fallo eléctrico puede pasar, ¿vale? Por mucho que te hayan mirado la instalación, son cosas que pasan, tal. Pero lo que dices, la escalera, que se la llevó el golpe de viento. Los vendedores de seguros y gente que pide agoreros. trabajo, agoreros. Pero bueno, vale, puede pasar lo de que sea un accidente, pero que han desaparecido los niños. Vamos a ver. Volvemos a lo del principio, claro, que aquí siguen faltando 5 cuerpos. Esto no me lo puedes explicar con ninguna otra confabulación cósmica extraña, claro. Mm. Además, lo que decíamos antes, ellos seguían buscando, seguían preguntando, seguían cuestionándose qué había podido pasar. Hablaron incluso con eso, con gente de crematorios de por allí, les preguntaron que Sí podía, claro. si era posible, y le dijeron, no, no, esto tienen que ser temperaturas de varios miles de grados. Y después de varios, no Horas. esto, exacto, no es una cosa que en 45 minutos, adiós. Sí, sí, de hecho Mm, son bastantes horas. son varias horas. Ujú. Entonces, no sé, con los materiales que había en la casa y no tampoco tenían allí almacenado ningún artefacto Ni explosivo que sepamos, plutonio, ¿no? ¿sabes? O sea, no Nada por el sé. estilo. Lo más que se encontró, cuando al lado de la casa, que como decíamos era de madera, ardió hasta los cimientos, lo que se encontró pues fue algún resto metálico, alguna cosa de la cocina que tenían por allí, tal, chapa, que fue lo Normal. único un poco, sí, que sobrevivió mínimamente chamuscado, Mm. pero no era nada que dices, esto era un acelerante, ni de repente esta es la causa por la que el incendio fue tan pavoroso. No, a ver, una casa normal y corriente, no Mm. tenía ningún sentido. También hablaron con la compañía de teléfonos y le dijeron que la línea no se había quemado, sino que la había cortado alguien capaz de trepar más de 4 metros hasta alcanzar la parte superior del poste y poder cortar el cable. Que igual estaba cerca de la escalera, me dirás ahora. Pues puede ser. Claro, es verdad que se dijo que habían visto algunos vecinos a un señor robando material cerca del momento del incendio y que se le consiguió, fue detenido. Afirmó efectivamente que había cometido el robo y que dijo que había cortado la línea porque pensaba, pobrecito este también, menos luces con descampado, que era el cable eléctrico, pero dijo Para que que no no tenía quedase nada que pegado, ver. ya. Pero dijo, no, no, pero yo no tuve nada que ver con el incendio, ¿eh? Ujú. Vale, esto me lo puedo Eh, creer. Que fuera un desgraciado, mm, que justo lo que dices tú, conjunción astrológica de que justo en el momento que tal vas tú a robar el cobre. Vale. vale. Hasta ahí no lo podemos creer. ¿Quién era este señor? No hay registros. ¿Explicación coherente de por qué había cortado el cable? Me he confundido. El mes del rojo le he dado el azul. Vale, pues muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Eh, Está el tema de los camiones. Mm. Otra. Uno puede que no te arranque o que incluso en el momento de nerviosismo, pues yo Que qué te sé, cualquier pongas, sí, cosa. Sí, pero los dos, eh, eso a George tampoco le cuadraba. Él ya. conocía perfectamente los transportes que tenía la empresa, sabía también en qué condiciones estaban. Lo Y me único que se dices el día pudo, antes, funcionaba claro, 100. habían funcionado, es que no tenía ningún sentido. Lo único que pudieron descartar fue la supuesta llamada misteriosa de la mujer, que efectivamente sí la localizaron y había sido la típica empanada, Que se había estaba equivocado. allí de anís hasta arriba y que se equivocó y había llamado el número que no era. La única cosa que se pudo tachar de la lista de perdón, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Claro, lo del incendio deliberado a estas alturas te puedes imaginar que era la hipótesis favorita de todo el mundo. Y empiezan ya también entonces los testigos espontáneos que surgen como setas, Mm. como el conductor del autobús que dijo que había visto a varias personas lanzando bolas de fuego hacia la casa la noche anterior. Hombre, a ver, lo de que decías que había caído algo en el... Mm, A mí me olía a Eso cóctel molotov. Eso también es verdad, sí, es cierto. Y además dice que es cierto que unos meses después de que ocurriese el incendio, cuando estaba una de las pequeñitas, Silvia, que estaba por allí jugando, cuando ya se derritió la nieve y todo, pues que encontraron un objeto duro de goma parecido a una pelota allí en la zona. Mm, Ujú. Claro, que parecía Envuelta pues en... eso, lo que decías tú, como un artefacto tipo incendiario, algo así. Mm. Ujú.
Ahora llega el momento de los avistamientos, Ay, que no puede faltar en los casos de desaparición. Hemos agotado ya prácticamente todas las vías de posibles motivos para causar los incendios y posibles maneras de provocar un fuego en una casa, y empieza, claro, el desfile de señoras y señoros que dicen que han visto a los niños. Una mujer dice que los vio en un coche cuando estaban en la misma hora en la que se supone que estaba ocurriendo el incendio. Otra en un área de descanso en dirección a Charleston, que dice que les había dado de desayunar y que los vio luego subirse a un coche con matrícula de Florida. vale. No se sabe. Ante esto, claro, cuando hubo sospechas de que pudiese ser que siguiesen vivos los niños, lo que hicieron los padres fue contactar con el FBI ante un posible caso de secuestro. Aquí me encanta porque, si las crónicas no fallan, fue el propio Edgar Hoover el que les contestó, supuestamente, y les dijo que, aunque estaba muy impactado por el caso y que le encantaría ayudar, como se trataba de una cuestión de carácter, digamos, local, Que a pues mí que claro, no era su jurisdicción y que eran los de allí mismamente los que tenían que meterse en la faena. Y estos dijeron que es que ahora mismo me viene mal, ¿sabes? Inspección ocular, no Entonces, hemos visto a los niños, pues nada, ya está. ya, es que ahora estoy muy liado, sí, porque ahora mismo en este momento no me viene nada bien a mí esto. ¿Qué hicieron entonces los Soder? Que no se quedaron de brazos cruzados, ¿eh? Contactan con un investigador privado, con un detective, un tal C.C. Tinsley, que, bombazo número 1, descubre durante sus pesquisas que el famoso vendedor de seguros mal encarado que había amenazado a George formaba parte de aquel comité express que había concluido que el incendio era accidental. ¡Qué casualidad! Anda, qué Fíjate. cosa. En fin. En 1949, George se pone en contacto con un patólogo, Oscar Hunter, y le pide, por favor, que realice una nueva búsqueda, esta vez sí exhaustiva, en el terreno. El jardín. Claro, en este caso se encuentran pequeños fragmentos óseos, de lo que sería de la parte de las vértebras lumbares, que pertenecerían a un humano, efectivamente, y los enviaron para su investigación a un laboratorio especializado. Allí los forenses dijeron que se trataba de restos óseos que pertenecerían a una persona joven, un varón de entre 16 y 22 años, por lo que no estaba en la franja de edad de ninguno de los niños de los Soder, y que además, dato importantísimo, no mostraba señales de haber sido expuesto al fuego, con lo cual Cementerio no era. indio. Hola, en fin, apagad las teles, niños, pues sí. Claro, después se confirmaría, que esto también es otro, por eso me hace mucha gracia que comentes esto, Gemma, que dichos huesos venían de un cementerio cercano, aunque no se ha podido explicar muy bien cómo llegaron allí. Yo aquí he leído algunas teorías un poquito peregrinas de si el padre Soder, nuestro George barra Giorgio, pues para rellenar el terreno una vez hecho allí, cuando se habían llevado todos los restos de la casa carbonizada y antes de hacer el jardincito homenaje, pues que lo mismo se trajo así tierra de otro sitio. Pero a ver, esto no es meter una pala excavadora y me llevo las tumbas por delante. No sé, lo veo un poco raro, sinceramente. A ver, no nos avanza nada porque se concluye que efectivamente no son restos de ninguno de los niños, pero no deja de ser un poco siniestro. E incluso yo diría que hasta con mala intención. No sé si a lo mejor alguien quiso gastar una broma macabra también, porque son son restos óseos humanos, efectivamente, pero no tienen nada que ver con el incendio, ni con las edades de los niños. Bueno, a lo mejor, quién sabe, alguien que mataron allí pues a lo mejor era de la guerra civil. Por ejemplo, vete tú a saber, yo qué sé de qué siglo sería eso. Lo mismo estaba allí desde antes de que pusieran la primera tabla en la casa. O sea, sí, es verdad. Luego sí que es verdad que hubo un momento en el que el FBI parece que quiso sí un poquito meter la patita, porque bueno, secuestro interestatal, que a lo mejor sí, esto de que decían que sí la matrícula de Florida, que sí los habían visto en dirección a no sé dónde o no sé qué más, pero no había ninguna pista fiable y enseguida lo descartaron. Claro, a estas alturas te puedes imaginar que los padres estaban desesperados, no, lo siguiente, porque basta con que te alimenten una mínima esperanza de que alguien te diga que los ha visto en algún sitio. Están vivos. Claro.
te aferras a eso, pero vamos, se te va la vida en ello. ¿Qué hicieron, pobrecitos míos? Pues se dedicaron a hacer folletos con las fotos de los niños, poniendo las caritas y las edades de cada uno, ofrecieron una recompensa de $5.000, luego la aumentaron hasta 10.000, creo que era, Uy, y luego la cosa que más tristeza me da a mí de esta historia, que es ver las fotos y se te cae el alma a los pies, en el año 52 pusieron un cartel enorme en el solar con las fotografías de todos los niños y un texto diciendo no están desaparecidos, no hemos perdido la esperanza, los seguimos buscando, explicando que los seguían, ¿sabes? Que seguían pensando en ellos y que querían traerlos de vuelta a casa y que pensaban que estaban en algún sitio. O sea, vaya lo de 3 anuncios a las afueras, pues sí, aquí pusieron la valla ellos así, eso, tipo años 50, un poco de andar por casa, con las caritas de todas las criaturas. Es súper triste. Sí. ya lo que pasa que a mí el tema del secuestro, bueno, a ver, que son niños, pero a los más pequeños vale, pero el de 14 años yo creo que se resistiría, ¿no? Sí, la verdad es que las edades tampoco parecen las más adecuadas para un secuestro. Más pequeñitos igual, pero ya... 5, 9, vale, 12 ya, bueno, vale. Pero el de sí, 14, es verdad. no Sí, sé. eso es un poquillo raro. Sí. Como te decía, instalaron en el año 52 este cartelón gigante con las caras en el solar donde había estado la casa que ardió y luego otro que lo pusieron en la Ruta 60, en una zona así como de más tránsito. Ujú. Y bueno, pues parece que la idea del cartel funcionó. Surgieron nuevas pistas. Ah, Una tal Ida Crutchfield, que era dueña de un hotel, dijo que había visto a los niños una semana después del incendio más o menos, que iban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres de aspecto italiano, de que aspecto intentó hablar. italiano. Sí, bueno, esta es otra también, pero bueno, no sé si iban haciendo Iban así. haciendo así, claro, que no sé. Sí, ¿sabes? Y con el plato de carbonara en la mano, pero bueno, intentó hablar con los niños, pero dice que uno de los hombres le lanzó así una mirada como de ni se te ocurra y que dijo algo rápidamente en italiano que ya no entendió. ¿Confirmación por parte de las autoridades? Nine. Mm, No, no se sabe nada. No se puede confirmar que el relato de esta señora tenga ninguna veracidad. ya, bueno, Muchas gracias por participar, pero puede ya. volverse a su casa. Claro, después de esto empiezan a salir Teoría de la comentarios conspiración, y, ¿no? sí, y opiniones y contestaciones de gente por todas partes. Y aparte ya la cosa empieza a desmadrarse. Que si han visto a una de las hijas en un convento. Ya me dirás tú. ¿Y por qué O una y sea, no todas? no lo sé. Que si estaban en un bar, que si las habían visto en Texas. Incluso tuvieron que ponerse en contacto con familiares lejanos, otra rama de los Soder, que estaba en otro estado, porque Por si acaso. sospechaban que si acaso estarían por allí. Y esos Soder, esa otra rama de la familia, tuvo que demostrar que efectivamente esos eran sus hijos y no los niños que habían desaparecido. Pero, O sea, ya la cosa llegó a unos niveles bastante alarmantes, claro. Nada, ya después de todo esto, he leído también en un sitio, fíjate el pobre padre, que estos momentos cuando ya entras en esa dinámica de seguir pistas con desesperación y de ir a cualquier mm, sitio, es que el padre cuando le dijeron lo del convento, que llegó a presentarse allí. ¿Tú te imaginas llamando allí a la puerta, le abre la madre superiora, le dice, ¿me deja ver a las monjas a ver si está mi hija? y eso ya Súper triste. de paso me da unas yemas. Y me llevo ya, no, ya así para, sí, Juli. No, no claro, a sé, ver, muy estás tan triste. desesperado que dices, bueno, pues si suena la flauta y me encuentro aquí a... Pues Claro. una, aunque sea una. Sí, sí, que dices, pues esta me la han metido aquí, yo qué sé lo que Pero habrán bueno, hecho me con puede los contar qué otros. pasó con el resto, claro. Claro, efectivamente, no sé. Eso, el pobre George, eso se recorrió medio país, por arriba y por abajo, yendo a todas partes, llamando a todas las puertas, intentando saber algo de sus hijos. Nada, nunca hubo ninguna pista. Pasó el tiempo, cambiamos de década y casi cuando ya parecía que no se podría saber nunca nada más de estos pobres niños, 23 años después del incendio, en 1968, Jenny, una de las hermanas, perdón, la La madre, madre. recibe un sobre que llega de Kentucky, más concretamente de Central City. Lleva remitente y en su interior
Hay una foto de un chico joven, bien parecido, en blanco y negro, un primer plano, y por detrás un texto. Con todo mi cariño para Frankie y para los pequeños. A90132 o A90135. No está claro. La policía, ¿qué dijo? Esto no suena a broma. George y Jenny estaban convencidos de que era una foto en la que se veía a su hijo Luis de adulto. A ver, pone las dos y para eso tiene que haber fisonomista. Yo no soy experta ni sin ser nosotras nada de esto. Parecerse te puede parecer, pero también puede ser querer ver cosas donde no las hay. Sí, esto, Es un a ver, esto lo hemos visto chico muchas veces con guapete, la Amy agraciado, Bradley, por con ejemplo, Madeleine, la sí, chica esta que decía que era Madeleine McCann. sí, Bueno, puede ser. Para más desolación, claro, esto venía de Kentucky, así que buscaron a un detective privado que se desplazase hasta allí e hiciese indagaciones sobre el terreno. El muy mamonazo desapareció con el con el dinero. dinero de los padres y de él no se supo nunca nada más. Súper triste. ¿Qué hicieron los pobres desesperados Soder? Pues pusieron la foto también en el cartel de Luis de adulto, supuestamente, por Pero si no pueden acaso. llamar a la policía de Kentucky y decirles, oye, mira lo que ha pasado. Me imagino que les darían también un poquito con la puerta en las narices, Ya. igual que ocurrió aquí. Dirían, no es una pista suficiente, no tenemos constancia, no hay manera. Claro, año 68, bases de datos lo cualo, y no me voy a poner yo aquí a pasar y a buscar las fichas, a ver si tenemos una foto de alguien parecido. Ya. ¿En dónde? ¿Sabes? Y que esté fichado. Claro, porque no es como ahora, que no, que nos tienen pillados por todas partes. Claro, claro. De Esto es como aquella, Gordon Cummings, o está o no está la huella. ahí, efectivamente, claro. El caso es que, bueno, esto ya fue como el aldabonazo final. Fue como el último rayo de esperanza, le dieron ya ahí con la puerta en las narices, los padres ya no sabían qué más hacer y George murió al año siguiente, el Ay. 16 de agosto de 1969, tenía 73 años. Y aquí hay un pequeño detalle que para los amigos de las conspiraciones también es un poco... A ver, yo no quiero decir nada, pero es verdad que una vez que murió el padre, la madre Jenny siguió ahí a tope, los hijos apoyando también en la búsqueda, pero curiosamente John era el único que decía, el único que nunca hablaba de la noche del incendio y el único que era partidario de que había que dejar el pasado atrás, pasar página y un poco olvidarse y seguir avanzando. Claro, esto por un lado podemos entenderlo y más hoy en día con lo que sabemos sobre el trauma y cómo supera y procesa cada uno el duelo, que no todo el mundo se enfrenta igual a una pérdida o a varias, como en este caso. Lo que para sus hermanos y para su madre o para su padre cuando estaba vivo era un motivo de esperanza y de seguir luchando, intentar saber dónde estaban, para él a lo mejor era un motivo más Una de herida sufrimiento. abierta, sí. Claro. Entonces hay quien considera que él pudo tener algo que ver por esta reacción aparentemente un poco extraña y ajena a la línea familiar, pero otros dicen que, oye, que cada uno procesa las cosas a su manera Ya. y que el buen hombre, pues que lo estaba llevando como podía. Para él seguramente era más doloroso revivir una y otra vez lo que había pasado aquel día. En fin, no sé. Yo tampoco creo que sea motivo como para poder cargarle las culpas, pero vaya. Es muy raro. Sí. La madre Jenny siguió viviendo también en la casa familiar, donde estaban todos los hijos ayudando en las búsquedas y manteniendo vivo el recuerdo de sus hermanos. 20 años más, sobrevivió su marido en 20 años, murió el 15 de febrero de 1989 y hasta el día de su muerte siguió vistiendo siempre de negro. No se quitó el luto y siguió cuidando el jardín. Bueno, luto o no. ¿O no? Sí, pero bueno, en señal de... Oficialmente sí. Claro, de pérdida o como le queramos llamar, ¿no? Claro, el cartel sí que es verdad que una vez ya fallecidos los dos padres se retiró, este cartel que os decía yo con las fotografías de todos los niños. Y bueno, es cierto que los hijos supervivientes e incluso los propios descendientes de los Soder han continuado difundiendo el caso y manteniendo vivo el recuerdo. De las hermanas, directamente, de los indirectamente implicados en la noche del incendio, la última en morir
fue Sylvia Soder, que murió en el año 2021 a los La pequeña, 79 ¿no? años. Mm. Ujú. Perdón, esta la pequeña fue la que murió en 2021 a los 79 años. Y si es verdad que hay estos hermanos que le habrían sobrevivido, es lo que tú dices, siendo ella la más pequeña, Ya estarían no. muertos hoy en día ya, probablemente Bueno, hayan muerto ya. O pueden tener no, 100 años, a pero lo bueno, mejor, a lo sí. mejor son centenarios, sí, pero bueno, sí. Así que hasta aquí el misterio de los niños Soder. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Por qué se volatilizaron en el incendio? Quizá alguien se los pudo llevar. ¿Con qué intención? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué la investigación se llevó de una manera tan apresurada y tan mala? Quizá es que las autoridades metieron la pata en algo y luego trataron de esconderlo. Mm. ¿Qué pasó? Misterio sin resolver. A mí lo de que se los llevaran, sí, porque no hay restos. Mm. Pero que luego los matasen en cualquier sitio y los tirasen en cualquier sitio. O sea, que los dejasen vivos, no creo. ¿Para qué? Sí, porque las edades y el número y todo, o sea, no puedes mantener Es eso. eso, son Mm. 5, los Sí, no se mayores se te sostiene. van a revelar, incluso Mm, pueden presentar mm. resistencia. Dices, bueno, los que son así más pequeños, hasta 10 años, bueno. Pero, no sé. Y esos niños hablarían, en plan, porque me sacas de casa de Claro, mi madre, de mis padres, me pongo a llorar. ¿Qué hace? claro, ¿Por qué sí, me metes en un convento? totalmente. O sea, es que no se sostiene por ningún lado. A mí Es me suena más un rollo bebé Limber, incluso que los sacaron y se les cayeron de la escalera y se esnucaron. sí, Y luego o que a lo les hicieron mejor desaparecer sí. en algún bosque, un rollo. Alguno igual estaba medio asfixiado cuando lo sacó de la casa, o a lo mejor tampoco sobrevivió, o como dices tú, durante el camino les pudo pasar algún percance y luego se deshicieron de ellos. Hmm. Mm, no sé. Está por otro lado el tema de los huesos estos raros que aparecieron allí, y hay quien cree que a lo mejor eso fue un intento de las autoridades por intentar acallar a los padres para que dejasen de molestar y Mira, mira, hay de huesos. insistir, exacto, ¿no? Y que los colocaron allí un poco como señuelo para que se quedaran tranquilos y tapar así de alguna manera la incompetencia total que habían demostrado el día del incendio, porque aquello ni fue investigación ni fue nada, ¿no? Ya, pero ¿Por qué sigue esa siendo apresura? incompetencia porque me estás cogiendo unos huesos random de un señor, el que dices, entre 25 y 20 años Y que por y que encima no no le has estaba pasado ni un quemado. mechero, claro, ni para amagar. O sea, muy mal. O sea, es una muestra más de que las policías locales de aquellos tiempos, de aquellos sitios, vale, una por desconocimiento y por inexperiencia, pero otra por vagancia pura y dura. Porque lo mínimo, vuelvo a insistir, que creo que se debería haber hecho allí, es haber estado como mínimo una semana pico pala y levantas todo. Si no encuentras los cuerpos, vamos, es que remueves hasta el último cimiento de tierra que quede. De todos modos, No, se no tendría que ver dices, algo. Si son 5 niños, algo ves a simple claro, vista. Algo encuentras. hemos descartado ya la combustión espontánea y la volatilización absoluta. Eso imposible, Vamos porque a ver. aquello, ya te digo, no era una central térmica, no estaban allí, vamos, eso, descomponiéndose ni explotando. Es una casa, es un incendio que sí, que ha durado toda la noche, pero que tampoco alcanzó unas temperaturas tan elevadas. Algo tiene que haber, más cuando hay ciertos restos de eso, de la casa, de algunas cosas que son Claro. reconocibles todavía. No se entiende. Vamos, bueno, que pasarían años hasta que llegase Fox Hollow, pero sabemos que los huesos siguen ahí, los restos, por mucho Siguen, que los claro. quemes y los esparzas por el bosque y se los lleven los animalitos. Se encuentran. Ujú. ¿Sabes lo que dices? Sí, 5 niños, sí. 2 de ellos creciditos. Ujú. Algo encuentras, una falange de un dedo, un algo. Algo tienes que encontrar. Es que Entonces, a mí no tiene ningún me, a mí sentido. me, ya, me da un rollo bebé Limber, de los intentaron Sí. sacar o algo así. Ujú. A lo mejor les dieron pena al final de, bueno, les quemamos la casa, pero no vamos a matar a los niños. Y luego, pues, al final los mataron o... No creo que se los llevasen. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces con 5 niños? Y además, eso, ya Es que es eso. mayorcitos. Mm. No son los setillizos o hostillizos de Apu, ¿no? Que son bebés y dices, bueno, vale, algo puedo darlos en adopción o algo, ¿no? Sí. Y tampoco pidieron Y es, rescate ni nada. efectivamente, claro, tampoco, ¿no? Y
si fuese una represalia, a lo mejor tenía más sentido, pues simple, no sé, a lo mejor también fue un fallo de cálculo, lo que Mm. querían era asustarlos, a lo mejor lanzar ese artefacto incendiario, cóctel molotov, lo que sea, y que se les fue Luego de las manos, les dieron pena a los niños, claro, los intentaron sacar y exacto, les y cuando nucaron o algo. quisieron ya no pudieron hacer nada por ellos, o a lo mejor los sacaron ya y se les murieron por el camino, no sé. Mm. Me cuesta creer también que por unas, digamos, desacuerdos de carácter político y lo que comentabas tú antes, además tan remotos, porque realmente al final son cosas que están pasando en Europa, o que habían estado pasando en Europa, Mm. porque si no recuerdo mal, creo que a Mussolini se lo cepillaron en el, no sé qué, a principios del 45, creo que había sido, en abril, por Mm. ahí me parece. O sea que ya cuando pasó todo esto, Es que es eso. ya Aparte, estaba muerto y enterrado, con lo cual es que, ¿por qué te vas a enfadar tantísimo con un señor que vale? ¿Que tú crees que el tipo este es fantástico y maravilloso? Bueno, pues allá tú te lo comas con tus ideas fascistoides de mierda, pero, con perdón, pero no me parece motivo tampoco para cargarte a 5 niños. Yo por eso coincido contigo en eso, que creo que igual más bien fue un susto que se les acabó desmadrando. se les fue de las manos. Sí, Aparte, no bueno, sé. no lo sé, pero esta gente, o sea, quiero decir, pues tú síguele, comulgas con sus ideas, me parece estupendo, para gustos colores, pero por lo menos en Estados Unidos, en los años 20, 30, tenían sus sedes, bueno, con sus franquicias, ¿no? Del partido nazi. Ujú. Sí, Gente alemana o incluso americanos, pero que iban con toda la parafernalia sí, sí, de... sí. Entonces, Ujú. y claro, eso cuando entraron en guerra, obviamente se prohibió y se persiguió porque, hola, estamos en guerra con ellos. Imagino que con los italianos también. Estamos hablando del eje. Era la misma cosa, sí. Igual que metías a los japoneses en campos de concentración, Ujú. pues hacían lo mismo con los... Entonces, por mucho que ya lo hubiesen colgado a Sí, Mussolini, digo yo que seguiría siendo ilegal ser oficialmente del sí, partido fascista. Otra cosa es que, bueno, ujú, luego tú en tu casa haces lo que sí, quieras y tienes tus altares, pero que estuviese metida la policía y todo el rollo y que anduviesen tan alegremente proclamando su sí, simpatía por porque esto Mussolini no me es un parece caso, raro. claro, no es un caso de racismo, por ejemplo, que era algo completamente abierto y que no se cortaban un pelo y que los tiparracos del Ku Klux Klan iban por los pueblos alegres y todo el mundo sabía quiénes eran y poco menos que Mm, le ponían una alfombra roja y no tenían reparos y no les importaba lo más mínimo que se supiese que odiaban a los negros. mm, Eso no. En este caso es lo que tú estás comentando, o sea, es que estaría tremendamente mal visto, sobre todo con toda la población masculina juvenil movilizada, claro. luchando allende los mares. O sea, es que, vamos, yo me encuentro ahí un tipo que está ahí diciendo bondades del tipo, es que, vamos, a mí se me calienta y, no sé, le doy con algo en la cabeza. Digo, pero tú, animal. Pero te digo, es que imagino, no lo sé, ¿eh? Yo Mm. lo desconozco, pero a mí me huele a que eso debía estar prohibido. O sea, no, bueno, Claro, prohibido, sí, que te también es podían meter verdad, en la cárcel. O sea, vamos a ver, igual que claro. tú llevas no sé cuántos años, tu familia es japonesa, tú eres, o sea, de origen japonés, pero llevas chorrocientos años Ujú. aquí, me da igual. Como eres rasgos japonoides, te meto en un campo de concentración en California. ¿Por qué? Sí, porque, oye, Porque, porque patatas, sí. Ujú. entonces, Hombre, también es verdad que esta gente, George, llevaba bastante tiempo en Estados Unidos. Recordamos que había emigrado con su familia cuando era muy jovencito, cuando tenía 13 años. Y de lo que me comentabas tú antes, durante un tiempo, pues sí que se pudieron manifestar simpatías mm, fascistoides con más alegría. A lo mejor esta era una cosa larvada que llevaba tiempo y cuando luego se impuso el veto y digamos un poco allí el silencio porque no se podía hablar, pero la gente lo siguió rumiando en sus casas y los que eran partidarios lo tenían crucificado igual y lo tenían en la lista igualmente y le tenían inquina. O sí, sea, a lo sí, sí, mejor era eso una cosa sí, pero guardada. que el Mm. tema este de, por ejemplo, el famoso vendedor de seguros que luego estaba en el comité de expertos, que te Sí, diga el rollo de ten cuidado, no se te vaya a quemar la casa, te vayan a desaparecer los niños y que viva Mussolini. sí, eso Lo es de la puntillita final me resulta raro. Que desde lo luego. pudieses decir alegremente, quiero decir, tú en tu casa con tus amigos lo decías, Sí, pero que fueses sí. amenazando a la gente y encima
Ujú. pregonándolo a los cuatro vientos. Mucha impunidad, ¿verdad? Se tenía que Sí, sentir muy seguro para decir eso así, por eso la en ese policía igual, contexto. porque si no dices, vale, me parece muy bien, pero yo voy ahora mismo, te denuncio porque me has amenazado y Exacto. encima estás, pues eso, proclamando cosas que están prohibidas o que no puedes Sí, estar sí, aquí exaltando la figura de este señor. claro. Sí, es verdad. Quizá hay un contubernio ahí ya formado con más gente metida en el ajo y este comité al final era una pandilla todo de, bueno, eso, de gentuza, toda un poquito Mm, sospechosa. no sé, Sí. eso es súper curioso. Ahora ya te digo que los niños no murieron, no están carbonizados ahí en la casa. No, es No sé qué que pasó, pero en la casa no estaban. no. Yo creo que en el Yo, incendio vamos. no murió nadie. O bueno, sí, pero asfixiados, pero no se quemaron Sí, ahí. ¿verdad? No, no, tendría que haber aparecido algo de. Sí, Mm. sí, yo también lo creo. Sí. Pues bueno, hasta aquí el misterio de los niños Soder. Jolín, Igual o que sea, comentabas tú, no, también pondremos sobre todo las fotos de. Me dan tanta penita, los dos señores ya mayores, ay, Giorgio y Jenny, ahí vestiditos ellos con sus ropitas ahí del campo, ¿sabes? Andar por casa con el cartel con detrás. sus, con sus Es como lo niños. de. Sí, es como lo que contabas tú del Italian Hall. O sea, es como. Y luego está el tema de cuando no puedes cerrar un capítulo. Mm, Porque si te hubieran dado, aunque fuera lo que decías tú antes, un hueso, un algo, un resto, y te dijeran, vale, esto, ya está. mm, Pero mientras sigue viva la esperanza, también sigue abierta la herida y sigue vivo el dolor. mm. Sí, sí, No es puedes cerrarlo. el no saber qué les pasó, porque es que no lo sabemos. No lo sabremos nunca realmente, ¿no? Y Mm. bueno, pues poco a poco pues, se fueron muriendo todos los hermanos Y y ya, claro, ¿ya qué haces? el misterio se quedará ahí para siempre. Así que bueno, pues esta ha sido mi aportación. Pues te odio. Porque ahora nos quedamos, lo estoy pensando y nos ha quedado todo como uno, muy italiano, dos, muy fogoso Sí, y tres, misterioso. mucho. Porque no sabemos ni quién gritó fuego ni quién prendió fuego. Es un Italian Mystery Murder total. Sin comerlo ni beberlo. Sin haberlo pretendido nosotras, sí, sí. Pues bueno, esperamos que os hayan gustado estos dos casos. Decidnos qué Ujú. opináis, qué teorías Eso, tenéis, teorías de alianzas ciudadanas, qué pachó con los simpatizantes del niños. Duce. Sí, ¿qué pasó? Ujú. Ujú. Y bueno, pues ya poco más. Mira, ha salido el sol. Parezco una aparición mariana aquí ahora. Oh. Pues poco más, no sé, recomendaciones y tal. Yo realmente no tengo. Bueno, si queréis escuchar, si queréis, os pongo la canción de Buddy Guthrie ahí de la masacre Ah, de pues no estaría 1913. mal, me gustaría, sí, Yo sí, no estaría tengo, muy no sé si bien. tú tienes Mm. algún No, documental o alguna materiales cosilla sobre así. todo fotográfico, también hay bastante, así Eso que lo de eso os pondremos en el blog pondré. y Sí, en y nos dais vuestra opinión Instagram. sobre si creéis que el adulto que supuestamente desde Kentucky contactó después con la madre y envió la foto podría tener algo que ver o fue algún gracioso, perdón, con mucho tiempo libre. Ya, No es sé. que a mí eso me da muy mal rollo. Es que a mí, yo ya pienso mal y acertaré. Entonces ya piensas, dices, pues Además, porque si estás vivo, ¿por qué no vuelves a ver a tu familia? ¿y por qué mandas una foto y no cuentas, oye, mira, que mis hermanos están aquí, 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 aquí? Claro. ¿Qué te han hecho? ¿Te han Mm, abducido? ¿Te han borrado la memoria los hombres de negro? No sé, no ya, no tiene sé, lógica. no No. lo sé, Rick. No, no. En fin. Pero bueno, que oye, que nos digan, ¿eh? Y si saben algo. Ah, por supuesto, claro. Sí, 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 absolutamente. Toda información es bienvenida. Y pues nada, poco más. No hay recomendaciones. Bueno, sí que mira, las recomendaciones que hagan, lo diré, que lean historias de terror como los Eh, victorianos, ahí a la luz de bueno, a la luz de la vela no podéis poner la luz, que si no os quedáis ciegos, el astigmatismo y esas cosas. Eh, Eso, la historia de terror. Y luego está lo de la cosa esta que llaman siempre de Islandia, que no sé cómo se llama, yo no sé islandés, ya lo sabéis, que bueno, que es un poco leyenda urbana, ¿no? Esto de que se regalan libros y luego pasas la Nochebuena leyéndolo con tu chocolatito caliente. A ver, vale, sí. eso Ujú. es un poco leyenda urbana. Sí que es verdad que por lo visto esto se llama como, es como la avalancha de libros en Navidad o algo así,
Ujú. porque debe ser la época en la que más libros se publican en Islandia, porque es verdad que hay mucha gente que regala libros. Vale. Pero Ujú. bueno, pero esto es como todo, quiero decir, es como lo de los anuncios de colonias en la tele. ¿Te salen Sí, más ahora o en claro. septiembre lo diré, lo de las colecciones, ¿no? De los fascículos? Sí, es Pues verdad. bueno, entonces sí, debe ser que hay mucha gente que compra libros, pues igual que aquí se compran colonias, entonces bueno, pues tienes todos los anuncios de... Entonces eso, regalas libros. ¿Por qué no? Oye, siempre, cualquier ocasión es buena para regalar un libro, siempre, Eso. siempre es buen momento, no importa la época del año, así que en esta también. Pues mira, me parece una pregunta interesante. Podemos preguntarle a nuestros oyentes qué están leyendo ahora, qué nos recomiendan Eso. también. Dejadnos por ahí vuestras recomendaciones. Ah, y una cosita, muchísimas gracias de corazón, ¿verdad, Gemma? A todos los que nos habéis escrito dándonos las gracias por el vídeo de Spotify. Ay, el Spotify. Que bueno, fue una cosa así un poco improvisada en el último momento. Prometemos que no lo curraremos más, pero chicas, si es que somos de andar por casa, si es que ya lo sabéis, si es que Ya ya nos sabes que esto todo es conocéis. muy artesano. Aquí siempre eso, manual, feito a casa. Así que nos ha hecho mucha ilusión, que lo hicimos con todo el cariño del mundo y que os haya gustado y lo hayáis querido compartir significa Jo, muchísimo para sí, nosotras. el Wrapped. Y, y bueno, pues eso, que estemos en vuestro Wrapped y que estas historias tan bonitas que nos habéis mandado, de que estamos entre vuestros podcasts más escuchados. Jo, que gracias por dejarnos acompañaros un año más. Es Mm, que no podemos decir otra cosa, ¿verdad, Gemma? Muchísimas gracias. Ah, mira, otra pregunta. ¿Qué edad musical os sale? Porque yo tengo un trauma. 77. Pues yo la mitad, a mí me ha salido 34 porque como me he quedado estancada en mis años mozos y todo lo que escucho es de hace mogollón, pues me sale que tengo 30 y pocos, sí. Ah, pues mira, a mí poco me parece, ¿eh? Porque me dice, ¿por qué has escuchado música de principios de los 60? Digo, cariño, digo, y los 20 y los 30 tendría que tener más de 100, pero bueno, en fin, vale, Claro, a lo vale. mejor no han querido ser tan, han dicho, vamos a dejarlo ahí, por si acaso. Sí, sí, sí. Oye, ¿te has enterado de esa historia, que yo me he quedado muertísima, de que este Wrapped de Spotify fue un proyecto de una becaria que era una mujer negra que estaba en Spotify, a la que nunca le reconocieron ni le pagaron con su contribución, y a la que además echaron cuando terminó su becario, su época de becaria? No me extraña, Qué te fuerte, digo. ¿verdad? Lo voy a dejar En aquí, fin. lo voy a dejar aquí, que ya me he puesto Y con bastante... este, sí, y con este bonito pensamiento circular que enlaza con las maravillosas empresas y lo bien que tratan a sus trabajadores y que nos devuelve el principio de la historia de Gemma, cerramos el círculo. Oye, Aquí, que... reivindicativas. Sí, sí, sí. Bueno, que yo tengo la comida de Navidad la semana que viene, no te preocupes. Bueno, pero como aquí nosotras somos nuestras propias jefas y aquí nosotras ponemos las reglas, aquí nos podemos permitir Eso. decir las cosas como son y que aquí, no sé, pero en otras empresas, aquí tratamos muy bien a las empleadas, ¿eh? Sí, que a nosotras dos y a los gatos que de vez en Y cuando a los aparecen. gatos, efectivamente. Hay muchas Piri, gracias a ya. la gente por preguntar por Dita. Está bien, si solamente era ¡Ay, que... sí! Solamente que le habían puesto la vacuna y pues ese día está tonta, que se quedan así Estaba como... mimosita, sí, Claro, y un se quedan poquito un poco más, de sí. bajoncillo, pero ya está, no está bien, está bien. Gracias Sí. por preguntar. Ujú. Yo he hablado con Piri y dice que, bueno, seguimos en tema con negociación con sus representantes. Para Quizá para el año hacer que viene se anime a hacer una aparición. una Seguimos fotito, que es muy trabajando en guapa, ellos. la Piri. Sí, Más guapa la a ver, piratilla. yo creo que sí. A ver si sí puede ser. Así que bueno, pues nada, Gemma, muchísimas gracias por tu caso, que Gracias me a ha ti por el dejado con tuyo. mucha De pena la y leche. mucha rabia. Y a mí Y, el tuyo. jolín, que como somos, ¿eh? En DB. Nos gusta meternos ahí en los fregados. Y bueno, pues muy felices fiestas para ti también, para todos los que nos Para escucháis, todos. que todo lo que deseáis para el año nuevo se cumpla y que tengáis sobre todo mucha, mucha, mucha salud física y mental, que luego lo demás se irá apañando. El día 23 seguiremos todos igual de pobres, seguro, pero si estamos enteros, se ¿Es el puede. 23 o el 20? Lo de la lotería de Navidad, el 22 es. Ah, vale. Mira tú, mira, me va a tocar, ¿sabes? Estoy yo bien informada. Manda narices. Así que, bueno, oye, si de repente veis que tardamos un poco más en volver, puede ser que a lo mejor hayamos sido de las afortunadas y el siguiente podcast lo hagamos desde las Seychelles, aunque no lo creo. Fija, a ver, a mí esto lo de la lotería de Navidad, aquí un momento, o la cebolla también. Si tocan más las cosas en la primitiva, en el Euromillón,
Pero bueno, en fin. ¿Sabes lo que dicen, no? Que es el impuesto de los pobres o el impuesto de la ilusión. O sea, casi más es una tradición, ¿no? Es como comprar peladillas o yo qué sé, o como comerte mazapán al final, ¿no? Yo solo Si compro el no, décimo de la empresa y es lo de siempre, de a ver si les va a tocar a estos cabrones y a mí no. Ya está. ya, porque eso pasó. Me acordaré siempre de un reportaje de informe semanal, es que tengo la imagen grabada en la cabeza ahora que lo has dicho, del típico sitio donde había tocado allí un tremendo premio, pero como súper bestia, medio pueblo allí, se había repartido, el que no había comprado una participación, tenía un no sé qué del bar, tal cual, y había uno, que debía ser uno de estos que también estaba enfadado con todo el pueblo, que no había comprado El y río no se una había llevado mierda. nada. Y entonces habían ido allí los del informe semanal a hacer el reportaje, se habían acercado a la casa, cerrada a cal y canto, y estoy viendo aquella casa allí en la que no había ni una persiana subida, como el hombre allí rumiado, encerrado en su búnker, que debía estar cagándose en la madre que parió doña Manolita. Y por eso, niños, es por lo que hay que comprar siempre el décimo que compra todo el mundo, Eso, aunque el sea de la una empresa. participación. Claro, no vaya Hombre, a ser. Porque una cosa muy española es, a mí no me importa que no me toque, pero que no pero le que... toque al vecino. Eso. Así le va a tocar a todos estos y yo voy a ser la única tonta que no. Y por Por ahí eso todos podemos. compramos el décimo de la empresa. Efectivamente. Ah, Pero bueno, nosotras tenemos ya nuestra pequeña lotería también, que es tener la suerte de poder estar aquí y de que nos sigáis y nos acompañéis. Con todas las cosas que pasan en un... Es que cuando has dicho lo del año, de verdad, ha sido como... ¿Perdón? No, tan rápido. Con todas las cosas que han pasado este año, buenas, malas, regulares, si os hemos podido ayudar en algo y vosotras también y vosotros nos habéis dado muchísima energía y mucha ilusión en forma de sí. comentarios y de apoyo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya, cortamos. Mira, Lulu, hola, di adiós. Hasta el año que viene. Ya sabéis, fotos en el blog, estamos en todas partes, en YouTube, hola YouTube, en Spotify, hola Spotify, que ahora nos veis, iVoox, Hola. Podimo, Apple Podcast, todas partes, en TikTok, en Instagram, nos podéis escribir por ahí tenemos también el, Ujú. el grupito este que mandamos memes, ya mandaremos cosas interesantes, tranquilos. Y acordaos que en Patreon estamos 3 euritos al mes y tenéis casitas más. Efectivamente, dos casitos fresquitos como lechuguitas, inéditos y exclusivos. Ajá. Y además una comunidad muy guay, que estamos Muchísimo. ahí entre, entre Patreons anda al juego, saludando aquí a la gente. Sí. Y, y pues poco más. Que bueno, ya hasta el año que viene ya estamos aceleradas. Hasta el año que viene. Si no me lo tiran todo. Alguien está explosiva, oye. Esta está como una moto. Esta siempre. Esta es la loca. Lulu, Lulu. Saluda, Nah, Lulú, ahora cariño, saltará. Pues, en fin. en cualquier momento. Ay, Bueno, paciencia. Así que nada. Felices fiestas, feliz Yule, feliz lo que celebréis. exacto. Feliz no Festivus. celebrar nada si no queréis también. Eso. Y que esto de, ay, que hay que juntarse todos. Mira, si queréis estar como el señor que no le tocó la lotería, estar rumiando en vuestra casa y viendo documentales de True Crime, pues hacedlo, qué leches. Pues también, No efectivamente, tenéis que exacto. Lo juntaros con importante es nadie, ni, estar ay, a me tengo que gusto. ir a la cena de Mm, preo. No vayas. eso. Aquí somos los grinches. Y bueno, Sí, pues te veo en breves. En efectivamente. 2026 acaba de salir corriendo por ahí. Si no me tira el ordenador y no puedo grabar algo de esto porque estamos como una moto. Así que qué Es miedo que me es da. como... Sí, sí, sí. Pero me desespera. O sea, me desespera. La quiero mucho, pero es... Me tocan los nervios. Es puro nervio. Sí, sí, sí. Ay, pues nada, pues nos vemos el año que viene. Felices Eso fiestas es. o lo que sea. Solsticio de invierno. Y contadnos qué os ha parecido. Luis Bonadal, feliz Año Novo, un bico muy grande. Chao.